about your pathway to God. Y sabemos qué tan sinceros son con su camino hacia Dios. And we're so grateful that you really give your life to Jesus and really work with his Course in Y Miracles. estamos agradecidos que le están dando su vida a Jesús y están trabajando con un curso de milagros. And when you begin studying and practicing the Course, Cuando empiezas a estudiar y practicar el curso, then you are taking the first step in really giving your whole heart over to God. estás tomando el primer paso para darle todo tu corazón a Dios. But the scribe of A Course in Miracles, Pero la escriba de un curso de milagros, Helen Schuckman, Helen Schuckman, she one time said, "At last, a pathway to God for intellectuals." una vez dijo, por fin, un camino hacia Dios para los intelectuales. And there are many amazing mystics and saints Y hay muchos místicos y santos maravillosos, who did not have the benefit of A Course in Miracles. quienes no tuvieron el beneficio de un curso de milagros. They just used the Bible and the New Testament, Simplemente usaban la Biblia, el Nuevo Testamento, but they had such a deep prayer pero tenían una oración tan profunda to know God de conocer a Dios, that they soon went deeper and deeper into prayer que pronto fueron más y más profundo hacia la oración and stepped away from trying to participate in the concepts of the world, y se alejaron de intentar participar en los conceptos del mundo, because the concepts of the world come from the ego, porque los conceptos del mundo provienen del ego and they were called out of the ego thinking. y provienen del pensamiento del ego. And with the mystics and saints, they seem to live very radical lives. Y los místicos y santos parecieron vivir vidas muy radicales. They were really unknown by the mainstream of society, Eran desconocidos para la mayor parte de la sociedad and they were thought of as very, very strange. y se pensaba acerca de ellos como extraños. I would say better to be a stranger to the world than to not be known by God. Y yo siempre digo, es mejor ser un extraño en el mundo que no ser conocido por Dios. Because this is the purpose of our life, Porque este es el propósito de nuestra vida. to know ourselves as God created us, Conocernos a nosotros mismos como Dios nos creó, as a spirit, como espíritu, and not as a body, y no como un cuerpo, not as a personality no como una personalidad, with a history and a future, con una historia, un futuro, with achievements in the world. con logros en el mundo. Yeah, these are not important to the Holy Spirit. Esto no es importante para el Espíritu Santo. You might say your mind training is important to the Holy Spirit. Se podría decir que tu entrenamiento mental es importante para el Espíritu Santo. And that is really the only thing that is important to the Holy Y Spirit. eso es lo único que es importante para el Espíritu Santo. It's letting the Holy Spirit use the symbols of the world Es dejar que el Espíritu Santo utilice los símbolos del mundo in a way that frees your mind from belief in the world. de una manera que libere a tu mente de la creencia en el mundo. Jesus says the sight of this world must be denied Jesús dice, la visión de este mundo tiene que ser negada, because it is costing you the sight of another world. porque te está costando la visión de otro mundo. And he's talking about the happy dream, the forgiven world, Y está hablando acerca del sueño feliz, del mundo perdonado. the world that the Holy Spirit made as a correction to the ego's distortions. El mundo que el Espíritu Santo hizo para corregir las distorsiones del ego. And so as we were praying, we could just feel the calling of your hearts Entonces, a medida que nosotros estábamos orando, podíamos sentir el llamado de su corazón to go much deeper. a ir mucho más profundo. And many of you know how important it is to expose and really express the darkness that is coming up. Y muchos de ustedes saben lo importante que es exponer y expresar la oscuridad que se eleva. Because if the darkness remains hidden, it is not available to the light to be healed. Porque si la oscuridad permanece escondida, no se la está entregando la luz para que ésta la sane. And
You may have a dear friend or someone that you trust very deeply that you can use in this way. Y quizás tengan un amigo o alguien en quien confíen, con quien puedan compartir y hacer esto de esta manera. But in the fourth stage of the development of trust, Pero en la cuarta etapa del desarrollo de la confianza, in the manual for en el teachers, manual para maestros, Jesus concludes the fourth stage by saying, Jesús concluye la cuarta etapa al decir, you will not go on alone. no seguirás solo, Mighty companions will go with you. compañeros poderosos caminarán contigo. And this means that these are symbols that the Holy Spirit will use Y esto quiere decir que estos van a ser símbolos que el Espíritu Santo va a utilizar to help you really feel that you are not alone on this journey. para ayudarte a sentir que no estás solo en este camino. There are 6 stages of the development of trust. Hay 6 etapas de desarrollo de la confianza. And Jesus mentions mighty companions at the end of the 4th stage. Y Jesús menciona a los compañeros poderosos al final de la cuarta etapa. So the first stages are very much undoing and sorting out. Entonces las primeras etapas es acerca de deshacer y descifrar. The first stage that you go through is, it seems as if things are being taken away from you. La primera etapa parece ser que las cosas te son quitadas. In the Eastern teachings, they call this a period of renunciation. En el este se lo llama un periodo de renuncia. But again, this is only the first stage. Pero de nuevo, esa es solo la primera etapa. And then the second stage is a period of sorting out. La segunda etapa es una etapa de resolver o descifrar. Yeah. You have to sort everything you think about by how truly helpful is it. Tienes que mirar a todo en tu vida y categorizarlo de acuerdo a de qué tanta utilidad es. And this is still an early stage of trying to discern what is truly helpful. Y esta es una etapa primaria para tratar de discernir qué es lo que es verdaderamente útil. Yeah. And the reason the early stages are difficult is because of the belief in sacrifice. Y la razón por la cual las primeras etapas son difíciles es por la creencia en el sacrificio. And this is the belief that you have to give up something that is good and valuable. Y esta es la creencia de que tienes que renunciar a algo que es bueno y de valor. And the only reason it seems this way is because the mind is now addicted to form. Y la única razón por la cual parece ser de esta manera es porque la mente ahora está adicta a la forma. Yeah, it's forgotten the light and now it's become totally dependent on the ego and form. Se ha olvidado la luz y ahora se ha vuelto completamente dependiente en el ego y en la forma. And that's why many students struggle with the early steps in trust. Y es por eso que los alumnos tienen luchas en las primeras etapas para desarrollar la confianza. They'll say to me, the students, David, I don't know if I can trust God. Los estudiantes me dicen, David, no sé si puedo confiar en Dios. I still have some issues with God. Todavía tengo algunos problemas con Dios. And I say, well, okay. Y yo digo, está bien. You must have trust, so what do you trust in? Debes tener confianza, entonces, ¿en qué confías? They say, I don't know. Y dicen, no sé. I don't know what I trust in. Dicen, no sé ni en qué confío. I said, okay, I'll tell you. Bueno, yo te voy a decir entonces. You trust in food. Confías en la comida. You trust in houses. Confías en casas. You trust in cars. Confías en autos. You trust in the air that you breathe. Confías en el aire que respiras. You trust in money. Confías en el dinero. You trust in people. Confías en personas. And now you're starting to question the government. Y ahora estás empezando a cuestionar el gobierno. But look at the things that you do trust in. Pero mira todas las cosas en las que sí confías. And then read lesson 50 from the workbook of A Course in Y luego Miracles, lee la lección número 50 de un curso de milagros. which says, I am sustained by the love of Y God. que dice, el amor de Dios es mi sustento.
Sustained is a very strong word from Jesus. El sustento, esa es una palabra muy fuerte de Jesús. He's saying, you believe in the ego and the ego's laws. Él dice, tú crees en el ego y en las leyes del ego. And that's why you're afraid of the Holy Spirit. Y es por eso que tienes miedo al Espíritu Santo. Yesterday, I did an online movie session. Ayer tuvimos un taller de película And at the very end, a friend of mine said, I'm afraid to ask you this question. y al final un amigo mío me dijo, tengo miedo de hacer esta pregunta. I followed you for 7 years, but I'm afraid to ask you this Te question. he seguido por 7 años, pero tengo miedo de hacerte esta pregunta. Why are you afraid to ask me a question? ¿Por qué tienes miedo de hacerme una pregunta? It's only if there's an investment in the ego and its laws that there is fear. Solo si hay una inversión en el ego y sus leyes es que hay miedo. There is no fear in the Holy Spirit, No hay miedo en el Espíritu Santo, but the belief in sacrifice makes the Holy Spirit scary. pero la creencia en el sacrificio hace que el Espíritu Santo aterrorice. So many people say, if I follow God, Entonces muchas personas dicen, si sigo a Dios, what is God going to ask me to give up? ¿qué es lo que Dios me va a pedir que renuncie? Well, I say, well, everything, Y bueno, yo digo todo, which really will be nothing. lo cual en realidad es nada. But at the beginning, you don't know that. Pero al comienzo no sabes eso. That's why it's a process of awakening. Es por eso que es un proceso de despertar. Yeah. So when we were thinking and praying about all of you, Entonces cuando estamos pensando y orando acerca de todos ustedes, we were thinking about mighty companions, estábamos pensando acerca de compañeros poderosos having a support system that helps you in the unwinding, que tengan un sistema de apoyo para que los ayude en el deshacimiento, being in communication with people who are taking very similar steps, estar en comunicación con personas que están tomando pasos similares, because you cannot bring the light into a world of darkness. porque no puedes traer la luz a un mundo de oscuridad. Even though we have a book, A Course in Miracles, Aunque tenemos un libro, el Curso de Milagros, the ego is not so concerned if you study the course, el ego no le preocupa que estudies el curso, if you adopt some of its concepts. si adoptas ciertos de sus conceptos, But the ego doesn't want you to transfer the training. pero el ego no quiere que transfieras el entrenamiento. The ego doesn't want you to have an experience of actual love or light. El ego no quiere que tengas una experiencia de amor o de luz. It would rather you just kind of keep moving the concepts around in your mind. Prefiere que sigas moviendo estos conceptos en tu mente. But spiritual awakening is not about exchanging spiritual concepts. Pero el despertar espiritual no es acerca de intercambiar conceptos espirituales. And it's certainly not about debating or arguing about spiritual concepts. Y ciertamente no es acerca de debatir o discutir acerca de conceptos espirituales. It's about taking what you read into your heart Es tomar lo que estás leyendo hacia tu corazón as a starting point, como un punto de comienzo and then really praying to God. y luego realmente orar a Dios. Join with me, help me free my mind. Únete conmigo, ayúdame a liberar mi mente. Help me start to question this self-concept image. Ayúdame a cuestionar esta imagen de autoconcepto. The Holy Spirit is not wanting to make a spiritual, personal concept. El Espíritu Santo no quiere realizar un autoconcepto espiritual. Sometimes people say, the course will make me a more spiritual person. Algunas veces las personas dicen, el curso me va a hacer una persona más espiritual. It's not designed to do that. No está diseñado para hacer eso. That's what some teachers call spiritual ego. Algunos maestros lo llaman a eso ego espiritual. An ego that can quote scripture, El ego que puede citar las escrituras, but isn't happy, pero que no es feliz, isn't joyful, no es dichoso, doesn't have an open-mindedness. no tiene una apertura mental. Yeah, it's more opinions and concerns. Son más opiniones y preocupaciones. And so we see the value of how the Holy Spirit uses the symbols. Entonces vemos el valor de cómo el Espíritu Santo utiliza los símbolos. Even today, we are seemingly a Zoom group, Incluso ahora aparentemente estamos en una sala de Zoom and the Holy Spirit can use this
forum as a way to reach the Y mind, el Espíritu Santo puede utilizar este foro para llegar a la mente, as an encouragement to question all beliefs para alentarnos a cuestionar todas las creencias and let go of the erroneous self-concept. y dejar ir el autoconcepto erróneo. Uh, the purpose is to empty the mind of concepts El propósito es vaciar toda la mente de conceptos and come to a place of stillness e ir hacia un lugar de quietud or the final concept in the mind. o el concepto final en la mente. And that is forgiveness. Y ese es el perdón. Forgiveness is still a concept because it has no reality in heaven, El perdón sigue siendo un concepto porque no tiene realidad en el cielo, but it is very important for a sleeping mind. pero es muy importante para una mente que duerme. It's the gateway back to the light. Es el portal de regreso a la luz. And the Holy Spirit will loosen the mind from these false self-concepts. Y el Espíritu Santo va a aflojar a la mente de estos autoconceptos falsos. Even a miracle worker or teacher of God, these are also concepts. Incluso obrador de milagros, maestro de Dios, esos también son conceptos. But these are concepts that Jesus and the Holy Spirit use. Pero estos son conceptos que el Espíritu Santo y Jesús utilizan. Most of us, when we were growing up as a child, we didn't think of ourselves as a miracle worker. La mayoría de nosotros cuando estábamos creciendo como niños no pensábamos acerca de nosotros como oradores de milagros. And our parents didn't tell us, you will grow up to be a great miracle worker. Y nuestros padres no nos decían a nosotros, tú vas a crecer y vas a ser un gran orador de milagros. No, these are concepts that the Holy Spirit is giving us. No, estos son conceptos que el Espíritu Santo nos está dando. And part of that is the freedom to express and open up the mind, Y parte de eso es la libertad de expresar y de abrir la mente to draw forth witnesses of a higher perception, para traer testigos de una percepción más elevada, to draw forth witnesses of support, para traer testigos de apoyo, where you feel a blessing, en donde sientes la bendición, where you feel encouraged, donde sientes el aliento, you feel nurtured. te sientes nutrido. This is all extremely important Todo esto es extremadamente importante because you will be letting go of the past. porque estás dejando ir el pasado. And the ego doesn't want the mind to let go of the Y el past. ego no quiere que la mente deje ir el pasado. And it goes very, very deep. Y va todo esto muy, muy profundo. It's like a group of people jumping out of an airplane and then reconnecting to hold hands. Es como personas que están saltando de un avión y luego se reconectan agarrándose de las manos. So they can fall in a circle Entonces pueden caer en un círculo because it's a big drop. porque es una gran caída And it feels supportive to have the hands of your brothers and y se sisters. siente de mucho apoyo si tienes sostenidas las manos de tus hermanos y hermanas. And that's how the Holy Spirit uses the perception of people. Y así es como el Espíritu Santo utiliza la percepción de las personas. More and more, you just think of them as kind of like angels in your mind. Más y más piensas en ellos como ángeles en tu mente. And then you start to transfer to everything in your perception. Y luego lo empiezas a transferir en todo en tu percepción. It's like you say, oh, I'm in an angel house. Y dices, oh, mi casa es de un ángel. And I have an angel cat. Y tengo un gato que es un ángel. And I'm surrounded by angel friends. Y estoy rodeado de amigos ángeles. Because that's where your state of mind gets brighter and brighter. Porque así es como tu estado mental se vuelve más y más brillante. And so we have been praying for a way for us to connect in a very direct way. Entonces oramos mucho acerca de cómo conectarnos de una manera más profunda. One of the things that we have started recently is called Tribe. Una de las cosas que comenzamos recientemente se llama Tribu. And this is like a safe online place Y este es un lugar en línea que es muy seguro, where you can express whatever's on your heart donde van a poder expresar lo que sea que se encuentra en su corazón and join with brothers and sisters who also want that safety para unirse también con hermanos y hermanos que también buscan esa seguridad and would appreciate nurturing and encouragement. y que aprecian esa nutrición, ese aliento. The reason this is important La razón por la cual esto es importante
is because the ego screams every step that you take. Es porque el ego grita cada paso que tú tomas. You take a step to the light, the ego screams. Tomas un paso hacia la luz, el ego grita. You take another step to the light, the ego screams. Tomas otro paso hacia la luz, el ego grita. You start to feel loving and then the ego really screams. Empiezas a sentir el amor y ahí el ego realmente grita. Because the ego doesn't want you to feel the empowerment of love. Porque el ego no quiere que sientas el poder del amor. Before Yogananda passed from this world, Antes de que Yogananda se fuese a este mundo, he was saying there would be many groups that would form that would be very helpful. dijo que iban a haber muchos grupos que se iban a formar y que van a ser de mucha utilidad. He saw spiritual groups and communities forming all over the world. Él veía grupos espirituales y comunidades formándose por todas partes del mundo To support and nurture each other para ser de apoyo y para nutrirse los unos a los otros during this process of letting go of the ego. durante este proceso de dejar ir al ego. And this is the same with anyone who has a foresight of time and space. Y esto es lo mismo para todos que están viendo el final para el tiempo y el espacio. Steve Jobs was the inventor of the Apple Steve Jobs inventó Apple computer. la computadora Apple. The ego invented the Apple. El ego inventó el Apple. But La manzana. but before Steve Jobs passed Pero away, antes de que Steve Jobs falleciera, he said, I can tell you what's going to happen next. te dijo, te voy a decir lo que está por venir. Everyone will be using little devices with apps. Todos van a utilizar pequeños dispositivos con aplicaciones. Yeah. If you could see my phone, Sí, that's si what puedes it ver is. mi teléfono, eso es lo que Yeah. tiene. He knew what was going to happen before he passed away Él sabía lo que iba a pasar antes de fallecer, because he had a very open mind, porque tenía una mente muy abierta and he used it for many inventions, y le inventó para muchas invenciones. and many of those inventions involved Y communication. muchas de esas invenciones involucran la comunicación. So the Holy Spirit uses what was invented by the ego Entonces el Espíritu Santo utiliza lo que fue inventado por el ego to teach the mind that there are no private minds and no private thoughts, para enseñar a la mente que no hay mentes privadas y pensamientos privados, to return communication to the Holy para Spirit, regresarle la comunicación al Espíritu Santo, to Jesus, a Jesús, and finally, beyond the words, to a communion with y God. finalmente más allá de las palabras hacia una comunión con Dios. That's where everything is heading. Ahí es donde está yendo todo. Just having a happy song of gratitude with God. Tener una canción feliz de gratitud con Dios. Everything is a step in that direction. Todo es un paso en esa dirección. So we are interested in facilitating ways Entonces a nosotros nos interesa facilitar maneras where you can have heart-to-heart communications en donde puedan tener comunicaciones de corazón a corazón with your brothers and con sisters tus hermanos y hermanas that are also interested in heart-to-heart que communications. también están interesados en comunicaciones de corazón a corazón. And that's how you open up your channel to the Holy Y Spirit. así es como abres tu canal al Espíritu Santo. You just use your encounters with brothers and sisters Utilizas tus encuentros con hermanos y hermanas to teach what you would learn, para enseñar lo que quieres aprender, to strengthen your connection with the Holy para Spirit fortalecer tu conexión con el Espíritu Santo, by sharing the ideas that the Holy Spirit gives you. al compartir las ideas que el Espíritu Santo te da. Now, there have been mystics and saints who are devoted to this, Han habido místicos y santos que le han dado toda su devoción a esto. and pretty quickly they had to develop a trust in the Spirit to provide all things. Y rápidamente tuvieron que confiar en el Espíritu Santo para que Él sea el que provea todas las cosas. For example, Jesus, during his teen years, he was a carpenter. Por ejemplo, Jesús, durante su adolescencia, Él era un carpintero. That was his vocation. Esa era su vocación. He helped his father, Joseph, Ayudaba a su padre José,
in a lot of construction and crafts and building projects. en mucha de la construcción y proyectos de construcción. And then after that phase, he started to go much deeper into prayer. Luego de esa fase empezó a ir mucho más profundo en la oración And he felt he had some kind of divine destiny or calling. y sentía que tenía un destino divino, un llamado. And indeed, he was to present the Christ to the world. Y sí, él le iba a presentar el Cristo al mundo. He was to offer an awakened mind to all of humanity Él iba a ofrecer una mente despierta a toda la humanidad and to all of the galaxies in the whole universe. y a todas las galaxias en todo el universo. It wasn't about just Earth, it was about much more than Earth. No era acerca de la Tierra, era algo mucho más grande que la Tierra. But as you follow this pathway, Pero a medida que tú sigues este camino, you will discover that it doesn't have to be difficult, vas a descubrir que no tiene que ser difícil, but it will seem very different from what came before. pero sí va a parecer muy diferente a lo que vino antes. The life that you seem to live before will seem more and more distant. La vida que pareciste vivir antes va a parecer más y más distante. Even your memories of the past will start to fade away. Incluso tus memorias del pasado van a empezar a desvanecerse. Marina and I have been talking quite a lot about this. Marina y yo estuvimos hablando mucho acerca de esto. First, you will have a new interpretation of the memory, Primero tendrás una nueva interpretación de la memoria, and then the memory will disappear Y- from your mind. luego la memoria va a desaparecer de tu mente. We have this happen quite frequently. Esto nos sucede muy frecuentemente. An old friend will contact Marina and say, "Oh, I need to talk about something. Una amiga contactó a Marina y le dijo, tengo que hablar acerca de algo. I hurt you in the past." Te herí en el pasado. And the memory has already been deleted from Marina's Y mind. la memoria se había deleteado de la memoria de Marina. She's like, no, it's not, really, it's not a problem. Y ella era como, no hay problema. She doesn't say, I can't even remember it. Y Marina decía, ni siquiera lo puedo recordar. Yeah. So first, the Holy Spirit gives you a happy reinterpretation of the memory, Entonces primero el Espíritu Santo te da una reinterpretación feliz de la memoria and then it disappears. y luego desaparece. It's like that movie, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es como esa película, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Your memories will be deleted. Tus memorias van a ser deleteadas. The negative ones and the positive ones too, Las negativas y las positivas también. which will leave you in joy. Y eso te va a dejar en dicha. Because even the joyful memories of the past Porque incluso las memorias felices del pasado were very light shadows of the truth. fueron sombras muy finas de la verdad. And the ones that were bad memories Y las memorias malas were dark shadows blocking the truth. eran sombras muy oscuras que estaban bloqueando la luz. And so as your mind goes through a purification Entonces, a medida que tu mente atraviesa una purificación and your heart goes through a purification, y tu corazón atraviesa una purificación, you will seem to be brand new. tú vas a parecer ser nuevo. You will be sparkly. Vas a estar brillante. You will be fresh. Vas a sentirte fresco. You will be of this moment. Vas a estar en este momento. And nothing of the past will remain. Y nada del pasado va a permanecer. In fact, that guidance that you receive De hecho, esa guía que tú recibes will always bring with it a sense of lightness, siempre va a traer con ella un sentimiento de ligereza, never heaviness. nunca pesadez. And this is the prayer of the heart, Y esta es la oración del corazón. to feel the lightness of the true heart, Sentir la ligereza del verdadero corazón. to feel joy moving through you, Sentir la felicidad moviéndose a través de ti. to feel happiness as a natural state of mind. Sentir felicidad como un estado mental natural. And yet it takes a very strong devotion, Sin embargo, requiere una devoción muy fuerte and it needs to be the prayer of your heart, y tiene que ser la oración de tu corazón, where you realize how important this true identity is. donde te das cuenta qué tan importante es esta verdadera identidad.
that God is all important Dios es importante and the world fades away y el mundo desvanece in that presence. en esa presencia. So we want to use this time as a time of interactions Entonces queremos utilizar este tiempo como un tiempo de interacción where you can share whatever is on your heart. en donde ustedes pueden compartir lo que sea que se encuentra en su corazón. And initially, when Marina and I talked with Amanda and Micah, Inicialmente, cuando Marina y yo hablamos con Amanda y con Maika, I also am open to the possibility that también estoy abierto a la posibilidad de some of you may want to live together. quizás algunos de ustedes quieran vivir juntos. Yeah. Live together in a Spanish-speaking devoted community Vivir en una comunidad devota de habla español, that is an answer to your calling to Jesus. que sea como una respuesta al llamado del corazón y de que viene de Jesús. I see we have Marga and Ana down in Lima. También veo que Marga y Ana están en Lima. They're doing a little community of two. Ellos están haciendo una pequeña comunidad de 2 And they're very happy. y están muy felices And their whole process is deepening. y todo su proceso se está profundizando. Yeah. They help facilitate groups in tribe. Ellas están ayudando a facilitar grupos en Tribe, en la tribu. Ana Cecilia does the Spanish, Marga does the English. Ana Cecilia hace las expresiones en español y Marga las de inglés. So this is like a little bilingual community of two in Peru. Es una pequeña comunidad bilingüe de 2 en Perú. That rhymes. Community of two in Peru. Comunidad de 2 en Perú. Eso rima en inglés. Rhymes in English. Yeah. But this is what we were feeling of what could be supportive. Pero eso es lo que nosotros sentíamos. ¿Qué podría ayudar? And it feels like Jesus always is showing us the way Y Jesús siempre nos está mostrando el camino. in terms of what would be most helpful to really take it into your heart. En términos de qué sería de realmente ayuda para llevar todo esto hacia tu corazón. None of us walks alone. Ninguno de nosotros camina solo. Jesus is with us in every second of every day, Jesús está con nosotros cada segundo de cada día, in every circumstance, en cada circunstancia, every situation, cada situación, in every breath that we en take. cada respiro que respiramos. Jesus is there 100% Jesús siempre está ahí 100%, and supporting us 100% apoyándonos 100% and asking us to let the symbols be used by the Holy Spirit y nos pide que dejemos que los símbolos sean utilizados por el Espíritu Santo that we may see the world and ourselves in a different way. para que podamos ver al mundo y a nosotros mismos de una manera diferente. Our one need is spiritual vision, Nuestra única necesidad es la visión espiritual, the vision of Christ. la visión de Cristo, And we reach that vision through y guidance. llegamos a esa visión a través de la guía. We want to support each other in hearing that guidance. Queremos ser de apoyo los unos de los otros para escuchar esa guía. We want to learn how to pray together Queremos aprender a orar juntos and be able to hear so that we may follow. y ser capaces de escuchar para que podamos seguir. And anything that would support that Y todo lo que apoye a eso is extremely beneficial es de una ayuda, gran ayuda. because it takes away this idea that it all falls on us personally. Porque esto quita esta idea de que algo está recayendo en nosotros de manera personal. Our shoulders are not meant to feel heavy. Nuestros hombros no son para sentirse uno pesado. Our body is not designed to feel pain. Nuestro cuerpo no está diseñado para sentir dolor. Our heart was never meant to be heavy Nuestro corazón nunca se supone que tiene que sentir una pesadez with sadness or depression. o sentir tristeza o depresión. And we approach the light when we start to feel much more lighthearted, Y llegamos más hacia la luz a medida que nos sentimos más y más ligeros.
when we start to feel we're all in this together, Cuando empezamos a sentir estamos en esto juntos, we're all supporting each other. todos nos estamos apoyando los unos a los otros. Every step we take to God is for everyone, Cada paso que tomamos hacia Dios es para todos. and everyone takes that step with us. Y todos toman ese paso junto a nosotros. The lonely journey to God will fail El camino solitario a Dios va a fracasar, because God is not reached through loneliness. porque a Dios no se llega en la solitud. God is reached through happiness and joy. A Dios se llega en la felicidad y la dicha. And when we feel these emotions, we feel it's much more natural. Y cuando sentimos estas emociones se siente mucho más natural. That's when we smile, we say, ah, yes, Ahí- now I feel it. Cuando sonreímos y decimos, ah, sí, ahora lo siento. Yeah. And things get lighter and lighter. Y las cosas se aligeran más y más. When you wake up in the morning, your eyes open, Cuando te despiertas por la mañana, tus ojos se abren and already the world starts to sparkle. y el mundo empieza a brillar. And you can't wait to get out of Y bed no puedes esperar salir de la cama because you want to get into the sparkly day. porque quieres empezar este día tan brillante. Another day to give thanks to God, Otro día para darle gracias a Dios, to be the light of the world, para ser la luz del mundo, to shine the light, spread the para light. brillar la luz, esparcir la Yeah. luz. That's the way every day can be experienced Esa es la manera en que todos los días pueden ser experimentados, until there is no more need for days. hasta que yo no haya más necesidad de días. And then you feel like you are the supreme being itself. Y ahí sientes que eres el ser supremo en sí mismo. We watched a movie yesterday, Vimos una película ayer and my friend Susan was sharing in the breakout room. y mi amiga Susan estaba compartiendo en las salas más pequeñas. She started dancing, Empezó a bailar saying, I am the supreme being. diciendo, yo soy el ser supremo. Yeah, that's where it really gets happy. Ahí realmente se vuelve muy feliz. When your identity is in the correct alignment. Cuando tu identidad está en la alineación correcta. Yeah. So we may have things in tribe like singing and dancing. Entonces quizás tengamos cosas en Tribe como bailes, cantos, And Course in Miracles chanting. y cantos de un curso de milagros. Chanting the lessons of A Course in Miracles Cantar las lecciones de un curso de milagros while you're dancing. mientras estás bailando. So we're looking to really open our mind Realmente queremos abrir nuestra mente to what really inspires the joy. a lo que realmente inspira la felicidad. And we do want to hear what you're hearing in your mind. Y también queremos escuchar lo que ustedes están escuchando en su mente. What is that seed in your heart ¿Cuál es esa semilla en su corazón that wants to germinate, que quiere germinar, that wants to grow? que quiere crecer? Maybe it's something you've always envisioned for your life. Quizás es algo que siempre envisionaste para tu vida. Maybe it's just a dear calling, but you dare not speak it. Quizás es un llamado, pero jamás lo has hablado. This is a way for us to encourage each other. Esta es una manera de alentarnos los unos a los otros. In the Bible, it says, En la Biblia dice, with God, all things are possible. con Dios todas las cosas son posibles. And he's talking about the realm of Y miracles. estaba hablando acerca del reino de los milagros. He's saying you will perceive things that you can't even Él imagine decía, vas a percibir cosas que ni siquiera te puedes imaginar based on the past. pasado en el pasado. It's like a new imagination, Es como una nueva imaginación, a fresh una imagination imaginación fresca. that you feel joy, Sientes felicidad, you feel is possible. sientes que todo es posible. It's not like some kind of a future dream. No es como un sueño futuro. It's something that you feel is possible to experience now. Sientes que es algo que es posible experimentar ahora. So that is what our calling is. Ese es nuestro llamado. That's what's behind this Zoom meeting. Esto es lo que se encuentra detrás de este encuentro en Zoom. Yeah. And we do want to open it up. Y sí, queremos abrirlo. I'm not even sure how many people are all in the room. No sé ni siquiera cuántas personas están en esta sala. 92. 92. Okay. Okay. So we would love to hear from you. Así que bueno, nos encantaría escuchar de ustedes. Yeah, we are all ears. Somos todos oídos.
So if you would like to speak, please put up your digital hand. Entonces, si les gustaría hablar, por favor, eleven su mano digital. Or if you have difficulty with that, then just go like this. Y si no saben cómo hacer eso, hagan así. Y sí, y por favor también hablen en frases cortas. And also, please remember to use short phrases. Así podemos traducir lo que ustedes están diciendo al inglés para David. So that we can translate what you're saying to English for David. Ok, ahí veo que tenemos ya unas manos levantadas. I see that we have some hands up right now. Y también veo a Fabián Horvat, que es la primera vez que te tenemos aquí o que hablamos. And we have Fabián Horvat, who is the first time we see you or talk to you. Así que quizás podemos empezar contigo. So maybe we can start with you. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Hi, can you hear Yes. me? Yes. Ah, qué gusto. Los It's a sigo hace pleasure. un tiempo largo y gracias a mi prima, que seguro ustedes los conocen, Virginia y Charlie. Yo soy... Dame un segundito para que pueda traducirte. Ok, My cousin, Virginia and Charlie. Ah, Virginia is my So cousin. Argentina, yes. Uh-huh. yes. Mi corazón late fuerte en este momento, así que estoy con mucha gratitud. Y bueno, estoy como atravesando un momento de... My heart is beating very fast and I'm going through a moment that feels like. Sí. Estoy atravesando como un momento de transición en mi vida y muchas veces estoy entre lo que el Espíritu Santo me inspira a hacer y a la voz del ego. Es como que estoy en esa dualidad. I'm in that duality. In this place, I feel like I'm going through a transition and I feel that I'm doing either what's inspired by the Spirit or feeling the ego. So I'm in that duality. Escucho al Espíritu Santo lo que me dice, pero me da mucho miedo a dar el siguiente paso. I hear what the Holy Spirit tells me, but I get very afraid to take the next step. Así que lo que David puedas aportar con respecto a dar ese siguiente paso, cuando uno escucha la guía, siente el corazón latir, pero pasa algo en la mente psicológica que me agarra como desmotivación. So if you could share some more about this, David, because I feel like when a step is given and you have to take the step, but I feel sometimes that I don't feel the motivation again. Yeah, like the ego gets in there, so he stops. Yeah. Thank you. Thank you, Fabian. Sí, gracias, Fabián. What you're sharing reminds me of that parable that Jesus gave in the Bible, Lo que tú estás compartiendo me recuerda a la parábola que Jesús dio en la Biblia, where he talked about the kingdom of heaven as like a seed, donde dice que el reino de los cielos es como una semilla. and some seeds land on the rocks, Algunas semillas caen en las rocas and some seeds land in the thorns and the brush, y otras semillas caen en las espinas and land in a place that is not favorable for a seed. o en un lugar que no es favorable para una semilla. So you have made contact with the Holy Spirit, Pero tú ahora estás en contacto con el Espíritu Santo and you can hear these words and these y promptings. puedes escuchar estas indicaciones. And your situation is very common for many people. Y tu situación es muy común para varias personas. Even when Virginia and Charlie first came to help out in Mexico, Incluso cuando Virginia y Charlie vinieron por primera vez a ayudar a México, they came a little early to help us prepare for a 1-week retreat. ellos vinieron un poquito antes para ayudarnos a prepararnos para un retiro de una semana. But then the pandemic hit right during the retreat. Pero la pandemia empezó cuando estábamos en el medio de retiro. Yeah. And this was the grace of the Holy Spirit because they couldn't leave. Y esta fue la gracia del Espíritu Santo porque no podían irse, They couldn't get out of Mexico. no podían salir de México. They
they lived in our La Casa de Milagros Vivieron en la casa de Milagros for 10 months. por 10 meses. They were coming for a few weeks and they stayed 10 months. Vinieron por un par de semanas y se quedaron 10 meses. Now, the value of this was they also had a lot of doubts and fears that came up. El valor de esto es que ellos también tenían muchos miedos y dudas que se elevaban. I know, because I talked to them and they participated in our online events. Yo lo sé porque yo hablaba con ellos y también participaba en nuestros eventos en línea. And they went through so many experiences during those 10 Y months. ellos atravesaron tantas experiencias durante esos 10 meses. But this is the value of maintaining a close contact in mind. Pero ese es el valor de mantener un contacto muy fuerte en la mente. And the Holy Spirit knew that this would facilitate their deep contact in mind. Y el Espíritu Santo sabía que eso iba a facilitar el contacto tan profundo en la mente. It wasn't their plan. No era su plan. They planned to go right back to Argentina or to travel to some other place. Ellos tenían planeado ir de regreso a Argentina o viajar por otros lugares. But the Holy Spirit had them stuck in Mexico for the purpose of gaining more confidence Pero el Espíritu Santo hizo que se quedaran en México para ganar más confianza in the prompts of the Holy en Spirit. las indicaciones del Espíritu Santo. Yeah. And we have seen this happen with many others. Y hemos visto esto pasar con muchas personas. I see Amanda and Micah. Ahí veo a Amanda y Maika. The Holy Spirit stuck them together, El Espíritu Santo hizo que se unieran y se mantuviesen juntos. and it has been a huge healing Y ha sido una gran sanación. because it takes a lot of faith to really open up. Porque requiere mucha fe abrirse. There are so many temptations of the ego Hay tantas tentaciones del ego that even when people feel an initial passion with the Holy Spirit, que incluso que cuando las personas sienten una pasión inicial con el Espíritu Santo, the temptations of the ego can make that passion fade away. las tentaciones del ego pueden hacer que esa pasión se disminuya. And so that's really the purpose why we're having this Zoom call. Y ese es el propósito de este encuentro en Zoom. We want to find ways where contacts can be made and communication can be made Queremos encontrar maneras en que los contactos puedan ser hechos y que la comunicación se pueda mantener abierta in a very strong de way, una manera muy fuerte. so you feel able to share those doubts, Así puedes compartir esas dudas, say, this is what I'm dealing with, decir, esto es con lo que estoy lidiando, this is where I'm struggling, esto es con lo que estoy luchando, and have the Holy Spirit speak through your brothers and y sisters que el Espíritu Santo hable a través de tus hermanos y tus hermanas, in a way that will support and strengthen your mind. de una manera que sea de apoyo y que fortalezca tu mente, And little by little make you less dependent on the ego y que poco a poco seas menos dependiente en el ego, and more focused on your own intuition, y que te enfoques más y más en tu propia intuición, on your own connection with spirit. en tu propia conexión con el Espíritu. So I'm so glad that you brought this up, Así que estoy tan agradecido que has traído este tema, because you are voicing our prayer. porque tú le estás dando voz a nuestra oración. And whether people seem to live together physically, Y ya sea que las personas parezcan vivir juntas físicamente, or whether the support is more online in a digital way, o si el apoyo es de manera digital, the most important thing is just to be able to receive and accept that support. lo más importante es que seas capaz de recibir y aceptar ese apoyo, Because Spirit wants to support us with such a strong intention. porque el Espíritu quiere apoyarnos con una intención muy fuerte, But we do have to navigate around the temptations of the ego. pero tenemos que navegar las tentaciones del ego. For me, the Spirit had me do a lot of traveling. Para mí, el Espíritu hizo que yo viajase muchísimo. And at first I said to Jesus, I don't like to travel. Al primero le dije a Jesús, no me gusta viajar, I'm not good at travel. no soy bueno viajando And I have no money. y no tengo dinero. So
it doesn't look good. entonces no se ve muy bien. He said, no, you Él dijo, need to travel Sí, necesitas viajar to learn to trust, para aprender a confiar, to build your faith, para construir tu fe and to learn to listen to the voice. y aprender a escuchar la voz. And he was right. Y sí, estaba en lo correcto. After 5 years of traveling, I could say, you're right. Después de 5 años viajando dije, tienes razón, But some of us learn slow, pero algunos de nosotros aprendemos muy lentamente and we have to be y patient. tenemos que tener paciencia, But it all comes out really good. pero todo sale bien. So thank you, Fabian. Así que gracias, Fabián. And give our love to Charlie and V. But next time you talk to them or Sí, y communicate. dale nuestro amor a Charlie y a Vir la próxima vez que hables. Oh, no, tienes que abrir tu micrófono de nuevo. Oh, Could you please unmute him? We can't hear him. sí. Ahí está. Que digo que no sé si estarán en esta sala, pero se han mandado los saludos a David y a Charlie. Muchas gracias. Thank you De todo so much. corazón. I don't know if they're here in the room, but I am giving Ah, your greetings to Ah, Virginia and Charlie. thank you. Gracias. Thank you, Fabian. Gracias, Fabián. So happy to meet you. Muy feliz de conocerte. Maybe we were talking about Amanda and Micah. Yeah. Y estábamos hablando acerca de Amanda y Micah, so maybe we can continue with them. So, entonces quizás podemos compartir con ellos. Hola. Hi. Qué alegría ver a todos. It's such a joy to see you all. Qué ganas tenía del evento de hoy. I was really looking forward to this event. Han pasado muchas cosas, sobre todo desde que hemos vuelto a España. Many, many things have happened, especially since I came back to Spain. Incluso Maika y yo, la confianza en la guía de cómo todo se nos va dando simplemente estando en oración. Even Micah and me, how everything has been given with that trust in the guidance. Para mí el volver a España, que llegué hace un mes aproximadamente, ha sido poner mucho en práctica. For me to come back to Spain, which is almost a month, it's been a lot to put in practice. Los 6 meses en la comunidad, los casi 3 meses en Paradise. The 6 months in the community, the almost 3 months in Paradise. El ser muy consciente de todo lo que le he ido entregando al espíritu desde mi familia, mis hijas, mi vida. To be very conscious of what I've been handing over to the Spirit, my family, my life, my daughters. Incluso tener ahora la oportunidad de poder perdonar todo lo que hay en el inconsciente que yo no sabía que estaba ahí. And even having the opportunity to forgive all that it's in the unconscious that I wasn't even aware that was there. Solo hay una cosa que tengo muy clara. There's only one thing that I have very clear. Que si no estoy en el propósito, no estoy feliz. And it's that if I'm not in the purpose, I am not happy. Es como ver cuántas distracciones hay en este mundo. It's like seeing all the distractions that are in the world. Incluso agradecer cada oportunidad que se me vuelve a presentar para poder perdonarla. Even feeling grateful for every opportunity that comes again to be able to forgive it. Siento que ahora es de una manera muy diferente a como lo hacía en el pasado. I feel that it's now very different to the way I used to do it in the past. Porque hay una confianza muy grande en que todo lo que está viniendo es porque yo lo he pedido. Because there's a deeper trust that everything that is happening is coming to me because I have asked for it. Cuando volví a España, sentía que ese era un deseo muy grande en mi corazón. When I came back to Spain, I felt that that was a deep desire in my heart. Pero una vez estando aquí, no se trata de España. Once I was here, I can see it's not about Spain. No.
Es una sensación de no estoy buscando nada afuera. It's like a sensation that I'm not looking for anything outside of me. No hay nada ahí fuera que me llame, que me apetezca o que sienta que lo quiero. There's nothing outside that I feel like I crave or I want. Maika y yo ahora estamos viajando por el norte, estamos en San Sebastián. Mike and me are traveling now in the north. We are in San Sebastián. Y es increíble los símbolos que se nos van presentando para seguir la guía. And it's incredible the symbols that come to show us the guidance. Es que incluso Maika oraba esta mañana para encontrar un parking, encontrar un baño y aparecía al segundo, era increíble. Even Micah was praying this morning to find a parking lot and a bathroom, and it just came up in a second. Es increíble, David. It's incredible, David. No quiero nada de este mundo realmente. I don't want anything from this world. No hay nada que me llame ahí fuera. There's nothing that's calling me outside of me. Todo lo que se me presenta en este mundo es lo único que sé que tengo que perdonar, que todavía hay en mi inconsciente. Everything that shows up in the world, I know that it's something from the unconscious that I have to forgive. Solo sé que le he entregado mi vida a Dios. I just know that I have handed my whole life to God. No sé lo que haré mañana, I don't know what I'm gonna do tomorrow porque estamos viviendo los días momento a momento. because we're living the days moment by moment, No siento ningún miedo, and I don't feel any fear. pero lo único que sí que siento es que quiero estar centrada en el propósito. The only thing that I do feel is that I want to be centered in the purpose. El grupo virtual que tenemos en España The digital group that we have in Spain ha ido abriéndose a más personas. has been opening to more people. Es muy bonito lo que también estamos compartiendo todos ahí juntos en esa unión. And it's beautiful, the things that we're sharing there in that union. Incluso personas que se ponen en contacto conmigo, que expresan. Even people that get in contact with me and express. Muchas veces miro a Maika y le digo, estoy todo el día con el teléfono, es increíble. Many times I look at Micah, it's like I'm all day with my phone. It's incredible. Necesito baterías de repuesto a veces. Sometimes I need backup batteries, Pero me siento tan útil, but I feel so helpful. me siento tan en paz, I feel so much at peace pudiendo ser útil, to be able to be helpful. porque a la misma vez es una manera de hacerme recordar. Because at the same time, it's a way so that I can remember. Y por supuesto que han habido días intensos, And of course, there's been intense days, momentos en los que he visto cómo el ego venía con mucha intensidad, moments where I could see the ego coming with so much intensity. pero como estuvimos el otro día expresando Marina, Diana y yo, But also like that day, Marina, Diana and me were expressing with Marina. yo di un sí quiero a Jesús, I said a yes, I want to Jesus. pedí la sanación para mi mente I asked for the healing in my mind. y todo lo que se me está presentando es una oportunidad para sanar. And everything that's showing up for me is that opportunity to heal. Ahora incluso con el proyecto de Tribe, Now, even with the project of Tribe, el hecho de que Diana y yo estemos ahí con la sección de lectura, con el libro de Este Momento es tu Milagro, the fact that Diana and I will be sharing this group, reading the book, This Moment is Your Miracle, siento que va a ser una oportunidad maravillosa, I feel that it's going to be a wonderful opportunity, como todo lo que se está presentando. like everything else that's showing up too.
Sigo sintiendo ese llamado grande de una comunidad en España. I keep feeling that deep calling for a community in Spain. Es algo que está ahí y sigue estando en mi corazón. No sé cuándo, pero está ahí. It's something that's there, I don't know when, but it's still in my heart. Y estoy feliz, me siento feliz. And I'm happy, I feel happy. Me siento en paz. I feel at peace. Te estoy eternamente agradecida, David, por todo tu apoyo todo este tiempo. And I am eternally grateful for all your support throughout all this time, David. No hay día que no me levante y no me acuerde de ti. There's not one day that I wake up and I don't think about you. Incluso esos símbolos como esa foto del Buda que te mandé, incluso te veo ahí enfrente muchas veces. Even those symbols, like that Buddha picture I sent you, I see you like in front of me sometimes. Estoy muy agradecida que el Espíritu me uniera a ti. I'm very grateful that the Spirit joined me with you. Sí. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you both. Yes. Yeah. I keep getting daily updates from Spain. Sí, gracias a ambos. Yo tengo, me están actualizando acerca de qué es lo que está sucediendo en España. Yeah. So much has happened in the last 2 weeks in Mallorca. Ha sucedido tanto en Mallorca las últimas 2 semanas. And things are unfolding, it seems, fairly swiftly. Y las cosas se están desenvolviendo muy rápidamente. But every day we seem to learn something more. Pero cada día parece que aprendemos algo nuevo. It's been like a discovery. Fue como un descubrimiento. But it all feels like we're in the prayer too of what does Jesus want? Pero se siente que obviamente estamos en la oración de qué es lo que quiere Jesús. Yeah, just praying, Jesus, show the way, light the way. Como Jesús ilumina el camino, muestra el Yeah. camino. So yeah, we'll talk to you from time to time and just tell you what's happening. Así que sí, vamos a seguir hablando y te vamos a contar qué es lo que está sucediendo. But each day is always so full, every moment. Pero cada día está siempre tan lleno, cada momento. Yeah, and it is very joyful. Y es muy feliz Yeah, just knowing that this purpose lights up our mind, saber que este propósito ilumina nuestra mente and to feel that happiness that is always there y sentir esa felicidad que siempre está ahí, as it grows stronger and stronger in a awareness. medida que se fortalece más y más en la conciencia. That's so beautiful. Eso es tan hermoso. So, yeah, and as Amanda mentioned, there will be a group for This Moment Is Your Miracle. Sí, como Amanda mencionó, dentro de Tribe va a haber un grupo en el que van a leer Este momento es tu milagro. Yeah, and I guess there's a way that people can connect to that. Sí, y hay una manera en que las personas se pueden conectar a eso. Diana is gonna post the chat in the link. Diana va a colocar el enlace en el chat. There you can join Tribe. Ahí pueden unirse a Tribe. Y dentro de Tribe hay distintos grupos. And within Tribe, there are several groups. De hecho, tenemos un grupo para una comunidad de la gente que habla en español. We have a group for the community that speaks in Spanish. Se llama Corazón Místico de UCDM, como el nombre de este evento. It's called the Mystic Heart of ACIM, like the name of this event. Y esa es una hermosa manera de que todos se mantengan conectados And it's a wonderful way so that everybody can stay connected. y también informados acerca de los eventos que vamos a realizar con David And en also español. up to date to the events that we're going to be doing with David in Spanish. Y también, como Amanda y David mencionaron, And also, as Amanda and David mentioned, tenemos el club de lectura que recién lo abrimos. we have this reading club that we just opened. Amanda y Diana lo van a estar facilitando. Amanda and Diana are going to be facilitating it. Y van a estar uniéndose 2 veces a la semana. And they're going to be joining twice a week. Uno para leer el libro One time to read the book y otro para compartir acerca de la práctica. and the next time to share about the practice. Y eso es una hermosa manera de sanar y mantenerse conectados. So that's a beautiful way to heal and stay connected. Sí, así que se pueden unir en el enlace del chat si es que lo sienten en su corazón. So if you feel it in your heart, you can join us in that link that was put in the chat. Oh, thank you. Thank you, Amanda and Micah, for following your heart.
Gracias Amanda y Maita por seguir su corazón. Uh-huh. Oh, we're getting a note. There is Luz or Lynn who wants to share, but she can't raise her hand, so we can, if we can find. Entonces ahí acabamos de recibir una notificación que Luz quiere compartir, pero que no podía levantar su mano. Luz Erlin. Ahí puedes abrir tu micrófono, Luz. Hola, buenos días, ¿cómo están? Very good. Muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí, poder contactar con ustedes directamente. I am very happy to be here and to be able to connect with you directly. Los vengo siguiendo hace mucho rato. I've been following you for a long time. Veo mucho los videos que están por YouTube. I see a lot of the videos that are put in YouTube. Estoy haciendo el curso de Milagros hace por ahí 5 años. I've been doing the course for around 5 years. No lo he terminado, voy por la lección 262. I haven't finished it. I am in lesson 262. En los últimos tiempos ha sido para mí muy lento el seguir el curso, pero nunca lo suelto. In the past few months, it's been a little slower for me to follow the course, but I never let go of it completely. Lo hago sola I do it alone. y le pido guía a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, acerca de dudas que tengo. And I ask for guidance from the spirit of questions that I have. Y muchas claridades acerca de estas dudas me llegan cuando veo los videos de David. And a lot of clarity about these questions that I have come when I see your videos, David. Y lo amo por eso. And I love you for that. Estoy por eso tan feliz de haber contactado. Y mi pregunta es, vengo haciendo el curso. I'm very happy to be in contact with you. And my question is, I've been doing the course. Siento que no lo quiero dejar y no lo voy a dejar, pero me siento a veces que me cuesta mucho hacerlo. I feel that I don't want to let go of it, and I won't let go of it. But sometimes I feel that it's very hard for me to work with it. Por cuestiones de tiempo. For questions of time. Pienso que puede ser organización. Bueno, en la forma pienso que pueden ser muchas cosas. I feel like maybe in form you can do many things. He sentido la presencia de Jesús. Alguna vez tuve una mística, ¿cómo es que se dice? Una experiencia. I felt the presence of Jesus. One time I had a mystical experience. Y a veces me confundo mucho, porque yo suelto, lo he dicho que le suelto todo, a lo mejor no lo he hecho en mi vida, entregársela. And sometimes I feel very confused because I feel like I'm handing everything over to him in my life. Pero mi vida sigue, continúa. Sigo en un empleo, tengo una familia que la quiero, pero todo esto me produce como un cierto estrés y no sé cómo poder llevar las dos cosas al mismo tiempo. Y a veces lo que... Dame un segundito para que pueda traducirte. So this, but my life continues. I have a family. I'm in this job, so I don't know how to handle both things at the same time. Y a veces entiendo por el curso y otras personas que también sigo que hacen el curso. Sometimes I understand with other people that also do the course. Pues este mundo de las formas no es real. That this world of form is not real. Pero yo sigo en el mundo de las formas. But I am still in the world of form. Y yo me levanto todos los días y estoy en el mundo de las formas. And I wake up every morning, I'm in the world of form. Y entonces hay deudas, hay también un querer hacer yo mis cosas, un proyecto, inicio y no lo termino, entonces vivo confundida.
So I have debts. For example, I even have a project that I want to do, but I never really do it. And then, so I have all these doubts. No sé si yo tengo que hacer algo por mi cuenta o esperar a que Dios lo haga por mí. I don't know if I have to do something on my own or wait that God does it through me. Y eso es, no sé si la pregunta es, ¿qué hago ante esta situación? I don't know, like maybe the question is, what do I do in this situation? ¿Lo hago yo o espero a que Dios lo haga? Yo sé que Dios me ayuda, Do I do it or I wait till God does it? I know that God helps me, pero yo siento que yo también tengo que hacer cosas. but I also feel that I have to do things. Es algo así. No sé si es claro. Like that. I don't know if Yeah. it's clear, you know. Yeah, that is. Yeah, thank you, Luz. Sí, gracias, Luz. Yeah, that is a common expression that I hear from many people. Esa es una expresión muy común que escucho de varias personas. And the question, it really comes down to inspiration and motivation. Y la pregunta va a la inspiración y la motivación. In terms of time and form, it will take a very strong devotion. En términos de tiempo y de forma, va a requerir una devoción muy fuerte, In an extremely sustained way de una manera muy sostenida, before you begin to forget about time antes de que te puedas empezar a olvidar acerca del tiempo or to cease to be distracted by the thoughts of form. o dejar de distraerte con pensamientos de forma. But Jesus is so practical. Pero Jesús es tan práctico. He knows that your inspiration and your motivation for change is important. Él sabe que tu inspiración y motivación para el cambio es muy importante. So really anything at all that brings you an increased sense of motivation Entonces, cualquier cosa que te dé un sentimiento de motivación is very helpful. es de mucha utilidad. And like yourself, I had a mystical experience many years ago. Y como tú, yo tuve una experiencia mística muchos años atrás. And it was very helpful, but I also felt there were so many concerns in my mind. Y fue de mucha utilidad, pero también sabía que había tantas preocupaciones en mi mente. And I kept praying, please show me the Y way. seguí orando, por favor, muéstrame el camino. And it is very much an unwinding from the self-concept. Y es un deshacimiento del autoconcepto. But it all starts with our prayer. Pero todo comienza con la oración. So it can start with just saying, use me or help me. Entonces pueden comenzar con utilízame, ayúdame. Some simple prayer like this is always extremely powerful. Una simple oración como esta siempre es extremadamente poderosa. And it will require many miracles in a lifetime Y va a requerir muchos milagros y toda una vida before you start to lose track of the passage of time. antes de que empieces a perder conciencia del paso del tiempo. Before the world seems like so reinterpreted Antes de que el mundo esté tan reinterpretado that you start to have like a reverse amnesia. que empiezas a tener una amnesia inversa. Instead of forgetting God, you start to forget the world. En vez de olvidarte de Dios, empiezas a olvidarte del mundo. But it takes a lot of devotion for this reversal to occur. Pero requiere de mucha devoción para que ocurra esta inversión. I know after many years, sometimes I would put a drink in the microwave Yo sé que luego de varios años yo ponía algo de tomar en el microondas, then I would get involved with emails or communications. luego tenía emails, comunicaciones, Come back maybe 7 hours later. regresaba 7 horas más tarde. What's that cup doing in the ¿Qué microwave? hace esa taza en el microondas? You know, it started to, my attention started to shift. Mi atención empezó a cambiar. But this is why
we have used the symbol of community, Es por eso que hemos utilizado el símbolo de comunidad. and even that takes many steps to come toward, Incluso eso, llegar a eso requiere muchos pasos. because you have to be practical and handle whatever the ego has set up. Porque tienes que ser muy práctico y tienes que manejar todo lo que ha establecido el ego. To have the faith to be unwound from what the ego has set up. Para tener la fe de ser deshecho de aquello de lo que el ego está establecido. But if you have a function and a passion, Pero si tienes una función o una pasión and you can focus on something that feels most helpful for you, y te enfocas en algo que se sienta que es de utilidad para ti, slowly, as you keep with this, lentamente, a medida que te mantienes con eso, the way is shown. el camino se te va a mostrar. Some things will fall away. Algunas cosas van a caerse, Some new doors will open. otras puertas se van a abrir. I enjoy showing these movies. Yo disfruto mucho mostrando películas And yesterday I showed a movie y ayer mostré una película of an Indian man who came to the United States when he was 70 years old de un hombre de India que vino a Estados Unidos cuando tenía 70 años, with no money. sin dinero. He took a boat from India, cargo ship, all the way to New York. Se subió a un barco de cargamento de India a Nueva York. Formerly in his life, he had been married, he had a child. Antes en su vida había estado casado, tenía un hijo, He followed a deep path of practicing Krishna siguió un camino muy profundo de practicar a Krishna, la consciousness. conciencia de Krishna. And then once he arrived in New York Y City, una vez que llegó a Nueva York, he had to pray a lot and keep the faith tuvo que orar y mantener la fe during the winter. durante el invierno. He had never seen snow. Jamás había visto la nieve. It was a shock. Era un shock para él. But his whole life unfolded from his deep prayer Pero toda su vida se desenvolvió de una oración muy profunda, in the most spectacular de way. la manera más espectacular. But for each of us, we must be very practical with what is presented with Pero right in cada front of us. uno de nosotros tenemos que ser muy prácticos. ¿Qué se está presentando enfrente de nuestra hora? Like Amanda was just sharing, she's just taking it one day at a time, Como Amanda estaba compartiendo, se está tomando todo un día a la vez, seeing what presents itself, ver qué es lo que se presenta, but really focusing on what is my purpose, pero realmente enfocándose en cuál es mi propósito. which could be simple as how can I be of help? Y puede ser tan simple de cómo puedo ayudar, How can I be most useful? cómo puedo ser de utilidad And just having an open mind to be y shown. tener una mente abierta a que se te muestre. So I think it's wonderful that you can watch the videos Entonces siento que es maravilloso que puedas mirar los videos and perhaps you'll be able to see some of our Spanish movies and movie commentaries y quizás puedas ver algunas de nuestras películas en español con comentarios en español, because these are very powerful devices for shifting the mind. porque estos son mecanismos muy poderosos para hacer cambiar la mente. It's like you give yourself over to an adventure Es como que te estás entregando a una aventura and then you have these experiences that come. y luego tienes estas experiencias que vienen a partir de ellas. And maybe if you have ideas of things that you feel would be helpful for you, Y si tienes ideas acerca de cosas que serían de utilidad para ti, you could just write to us or write them in the chat. podrías escribirnos o escribirlas en el chat. We always are wanting to hear what is it that would be most helpful. Siempre queremos escuchar qué sería de utilidad para ustedes. Yeah. That's like answering the prayer of our hearts. Eso es responder la oración de nuestro corazón. So thank you, Luz. Así que muchas gracias, Luz. Thank you. Sí. Oh, we see JJ and Amicia are Uh-huh. there. Sí. It's like a reunion. Es como una reunión, vemos a JJ y Amnesia ahí. Hola, ¿qué tal a todos? Hi, Hi. everyone.
Estamos muy felices de que se haya reiniciado este encuentro de corazón místico. We are very happy that this event is coming back. Y la verdad que bueno, ya hace casi 2 meses que dejamos la casa de Milagros. And yeah, it's been almost 2 months since we left la casa now. Estamos pasando unos momentos, la verdad, que llenos de felicidad y de tranquilidad. We're spending sometimes really full of happiness and of peace. Todo es diferente fuera, ¿no?, de lo que habíamos vivido en los últimos meses. It's different from what we have been living the last few months. Pero también es una magnífica oportunidad de poder compartir con otras personas, con otros hermanos. It's a wonderful opportunity to be able to share with other people and other brothers. Estamos muy agradecidos porque nos estamos encontrando personas maravillosas por donde vamos. We are very grateful because we're finding wonderful people wherever we go. Y bueno, ahora la guía es que regresaremos a México en el mes de septiembre. And now the guidance is that we'll be coming back to Mexico mid-September Para reunirnos con Ramón y Ofelia y con Natalia, la hija de Ome, y su familia. to reunite with Ofelia and Ramón and Natalia, Omesi's daughter. Y luego pues parece ser que, bueno, estamos vendiendo unas propiedades en España. And afterwards, we don't know, we're just selling some properties in Spain. Y pues lo que indica a todos que en octubre viajaríamos a España. And everything just is indicating that in October we'll be traveling to Spain. Por unas semanas, también para ver allí a nuestros hijos, tanto a los míos como a Alessandra en Barcelona. To be able to see our daughters and sons, you know, my children and also Alexandra in Barcelona for Omesia. Entonces, bueno, todo esto que cuento, aparte de por compartirlo, es porque realmente es la cuestión que yo tengo un poco en la mente, ¿no? And I really want to share this because it's really what's in my mind right now. Y es que a veces me siento un poco como obsesionado por la planificación. And it's that sometimes I feel kind of obsessed with planification. Nos dice Jesús que seamos como los lirios del campo, Jesus says to be like the lilies on the field. pero a mí a veces me resulta difícil tener esa plena confianza. But to me, sometimes it feels difficult to have that full trust. Y sigo intentando como organizar lo que va a venir más adelante. And I keep trying to organize what's coming up next. Sí es cierto que yo siento dentro de mí que es el Espíritu Santo el que me está guiando a hacer todos estos planes. Even though I do feel that it's the Holy Spirit that's helping me with and giving me all these plans. Queremos seguir después de nuestro viaje a España, queremos seguir viajando por Latinoamérica. After our trip in Spain, we do want to keep traveling in Latin America. Siento que quiero comprar una motocicleta y viajar por diferentes países. I feel like I want to buy a motorcycle and travel through different countries. Y todo esto me hace sentirme bien. And all of this makes me feel good. Pero hay como una voz que me dice que lo suelte todo y que me deje llevar por lo que vaya viniendo día a día. There's like a voice that tells me just let go and just let yourself be shown moment to moment or day by day. Entonces mi cuestión en definitiva es mi cuestión en definitiva es sobre ese discernimiento que me resulta a menudo tan difícil. So that thing that's in my mind is this discernment that really is very strong in my mind. La confianza plena significa el abandono total sin hacer ningún plan. Is total trust to be like total, like
letting go of absolutely everything and not doing any plan. Y eso es. And that's it. Yeah, that's beautiful, JJ. Es hermoso, JJ. Yeah, yeah. When we have spent our life planning and organizing, Le hemos dedicado toda nuestra vida a planear y organizar. then even that we hand to the Spirit Entonces incluso eso se lo entregamos al Espíritu. and just say, I'm ready to be shown the way. Y le decimos, estamos listos para que se nos muestre el camino. And Jesus says in lesson 135, Y Jesús dice en la lección 135, if there are plans to be made, you will be told si hay planes que tengan que realizarse, se te va a hacer saber by one who knows you're good. por alguien que sabe cuál es tu bien. But it's like being a twig in the river. Pero es como ser un pez en el río. We're used to steering the twig. What is a Una twig? rama. Una rama. Somos una rama en el río. Yeah. Estamos acostumbrados a mover la rama. We want to be at the front of the twig, driving the twig. Queremos estar al frente de esta rama, moviendo la rama. Yeah. And Jesus says, oh, if you only knew that how tiny a twig is in a river. Y Jesús dice, si supieses qué tan pequeña es una rama en el medio de un río. So much of the lesson is trust and faith and acceptance. Así que parte de la lección, la mayor parte de la lección es confianza, fe y aceptar. And those feel like beautiful ideas that you've shared. Y todas esas ideas que compartiste serán hermosas ideas. Yeah, the trip to Mexico in September can be one of great joy. O el viaje en septiembre a México puede ser uno de gran felicidad. Yeah, the trip to Spain can be handling some important logistics El viaje a España, eso también es importante para manejar ciertas logísticas and seeing what shows itself. y ver qué es lo que aparece. Yeah. And just having a feeling of joy, of wanting to share the light. Y tener un sentimiento de felicidad, de querer compartir la luz. That's the most important thing. Eso es lo más importante. And then everything else in time and space just starts to become arranged Y luego todo el resto en el tiempo del espacio empieza a ser organizado, as a way of answering the prayer. como una manera de responder a la oración. But the prayer of the heart is very simple. Pero la oración del corazón es muy simple. You want to experience the joy and the happiness, Quieres experimentar la dicha y la felicidad. and then you let this Holy Spirit show the way. Y luego dejas que el Espíritu Santo muestre el camino. Even Albert Einstein said there's only two ways to look at the world. Incluso Albert Einstein dijo que hay dos maneras de mirar al mundo. One is that everything is a miracle, Una es que todo es un milagro and one is that nothing is a y miracle. la otra es que nada es un milagro. And we have that choice. Y tenemos esa elección. One is very, very optimistic Una es muy, muy optimista and very open-minded, y de una mentalidad abierta. and the other is just a choice to live in the past Y otra es una elección de vivir en el pasado and hold on to the y past. aferrarse al pasado. But Jesus keeps encouraging, let it go, Pero Jesús nos alienta, déjalo ir, let me show you. deja que te muestre. Yeah. So in that sense, we are like children to the Holy Spirit, Entonces, en ese sentido, somos como niños para el Espíritu Santo. just sticking our hand up Estamos elevando nuestra mano and saying, take my y le hand. estamos diciendo, toma mi mano. And when we live in this Y prayer, cuando vivimos en esta oración, we can relax. podemos relajarnos. The concerns just start to fall Las away. preocupaciones empiezan a caerse. But it is very different from our previous life. Pero es muy diferente a nuestra vida previa. It's almost like we look at the past sometimes and say, what was I doing? Miramos el pasado a veces y pensamos, ¿qué estaba haciendo? But we can laugh and Pero no. say, now here I am now. Pero nos podemos reír y decimos, acá estoy ahora. Yeah. So I feel it's going to be exciting to watch how everything unfolds. Pero siento que va a ser muy entusiasmante ver cómo Yeah. todo se desenvuelve. Yeah, and we're right there with you. We're Yes. feeling the joy of it. Estamos ahí contigo, sentimos la felicidad de ello. Thank you. Gracias.
I see Julian Andrés Flores. He has the camera off, but I don't know if we've heard from him before. No, he looks like, there we are. Muy buenos días. Good morning. Les saludo desde Colombia. I'm saying hi from Colombia. Hace por ahí unos 3 años conocí lo que es un curso de milagros y vivir una experiencia nueva con Dios. Like 3 years ago, I found out about the course and I had a new experience with God. Justo cuando empecé con este camino, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Just when I started with this path, things started changing rapidly and drastically. Yo soy músico y he sido profesor y tuve la oportunidad de trabajar casi inmediatamente de graduarme. I'm a musician and I was also a teacher and I was able to work almost immediately after graduating. Y viví conflictos que yo pude entender que es conflictos que viví en el trabajo, también los viví en mi familia. And I lived some conflicts that I could see that these conflicts I lived with my family and I was also living these conflicts with my work. Y con el curso de Milagros aprendí que esas dos cosas no son diferentes, son una sola cosa. Algo que ellos son mis maestros, esas relaciones conflictivas también son mis maestros. And with the Course in Miracles, I knew like even all these people were like my teachers. Even these situations, they were teaching me something. Desde que inicié este camino también, el día de mi cumpleaños en diciembre, que es casi finalizando el año, hice un acto psicomágico, es como una petición a Dios desde mis deseos y lo que quiero para mi vida. So at the end of last year, very near to the end of the year, that's my birthday, I did this psychomagic prayer to God, like offering my desires and what I want. Y a la semana perdí mi trabajo. And a week later, I lost my job. Yo he aprendido más estando sin trabajo que trabajando. I've learned so much more not having a job than what I was having a job. Y es algo complejo, pero a pesar de que yo agradezco y tengo que ver a esas personas con las que tuve relaciones conflictivas con agradecimiento, también es difícil, hay veces para el ego verlo de esa manera, pero me lo recuerdo siempre que los veo al pasar por la calle, por ejemplo. But every time I see these people that I have conflicting relationships with, I remember that I have to be grateful, even though sometimes for the ego it feels very difficult, but I keep reminding myself of this every time I see them. Estoy aún sin trabajo formal, hago cosas, como soy músico, tengo la oportunidad de hacer otras cosas, tocar en algunas presentaciones, etc. I don't have like a formal job, you could say, but I have all these little small jobs. And as a musician, I can perform in these little places all the time. Pero yo sé que Dios, para Jesús, no existe el pasado ni el futuro, y ya lo que Él tiene destinado para mí va a estar, ya está hecho. And I know that for Jesus and for God, there's no past and there's no future, and whatever is destined for me, it's done. It's already done. Pero como para muchos compañeros nos es difícil confiar o hay veces no planificar y dejar esto en las manos de Dios. But for many of us, I feel like it's still sometimes hard to trust and to let go and give it all to God. Bueno, eso quería comentar. Es algo que todavía me cuestiono, pero todas las noches oro para entregarle estas sensaciones a Dios y dejarlas en Él. Yeah, but it's something that I still ponder about, and every night I pray to hand this all over to God. Y bueno, no quería irme sin darles el agradecimiento por las enseñanzas que me han dado. Ustedes también son mis maestros, así sean que los conozca solo por redes sociales, por YouTube, pero ahí están y quisiera darles también mis agradecimientos. Han sido mis maestros y muchas gracias. And I also want to say thank you so much and give you all my gratitude, because even though I only know you digitally through YouTube, I still want to say that you are my teachers and I'm so grateful.
Thank you. Thank you. Gracias. Thank Gracias, you. Julián. Yeah. Ujú. I sometimes wish I could take all the miracles I had over the last 3.5 decades A veces desearía poder tomar todos los milagros que viví durante las últimas 3 décadas, and put them on a USB stick ponerlas en un USB that you stick could just stick into your computer para ponerlo en tu computadora and just watch. y simplemente mirar. You would be like me. Whoa. Estarías como yo, wow, Every day. cada whoa, día, wow, because we have to be convinced. porque tenemos que ser convencidos. But when I hear you speak, I hear your musical skills. Pero cuando te escucho hablar, yo escucho que tú tienes habilidades Yeah. musicales, I feel your sincerity. siento tu sinceridad, I feel your trust is slowly growing. siento que tu confianza está creciendo lentamente, Really letting the Spirit show you every day. está dejando que el Espíritu te muestre cada día. And like you, I learned so much more when I didn't have a job Y como tú, yo aprendí mucho más cuando no tuve un trabajo. that I could hardly believe it. Yo no podía ni creerlo. I thought, what was I doing? Y yo estaba pensando, ¿qué estaba haciendo antes? I said, I think I was a snail. Creo que era como una como oruga. Yeah, a snail. Then I turned into a turtle. Luego me volví en una tortuga. I felt like I was moving at least. Sentí que al menos me estaba moviendo. And then things got faster and Y faster. luego las cosas empezaron a ir más rápido y más I rápido. turned into a rabbit, Luego fue un conejo, then an eagle, luego un águila, and now I'm some kind of a spaceship. y ahora soy como una nave espacial. It's just come one thing after the next, Una cosa y luego la otra. where now I just go flying and flying Ahora vuelo y vuelo, without thinking of time and space. sin pensar en el tiempo y el espacio. I could just think of where I want to be and I'm there. Yo solo pienso dónde quiero estar y ya estoy ahí. But it came about through the willingness to collaborate. Pero vino a través de mi voluntad o disposición a colaborar. I've met so many people over the years who have musical skills He conocido tantas personas a través de todos los años que tienen habilidades musicales, and singers and songwriters. cantantes, cantautores, And we just joined together y nos unimos to bring a bigger blessing para traer una bendición a todos, because people really relate to music. porque las personas realmente se relacionan con la música. That is the skill that the Holy Spirit can use in a huge way. Esa es una habilidad que el Espíritu Santo puede usar de una manera enorme. Yeah. And that is the prayer for our meeting today, Y esa es la oración para nuestro encuentro el día de hoy, that we can join together in ways that bring a big blessing to the universe. para poder unirnos de maneras que le traigan una bendición a todo el universo. And if we look to the past, then that's where our doubts come. Si miramos al pasado, ahí es donde provienen las dudas. We really have to keep turning into present trust to lead the way. Tenemos que ir una y otra vez a la confianza presente para que lidere el camino. And it's like the miracles just keep opening more doors. Y los milagros abren más puertas. And I've just heard so many witnesses and testimonies Y he escuchado tantos testigos, tantos testimonios of how they just took a little faith and they went with it. de cómo tomaron con una pequeña dosis de fe, siguieron el Yeah. camino And amazing experiences come from that. y experiencias maravillosas se Yeah. abrieron a partir de eso. So we're so grateful that we got to meet you here on Zoom. Así que estamos tan agradecidos que tenemos la oportunidad de conocerte aquí por Zoom. We have many, many friends in Colombia, Tenemos muchos amigos en Colombia and we purposely opened this gathering up to all of our friends around the world. y nosotros abrimos este encuentro para poder encontrarnos con todos nuestros amigos alrededor de todo el mundo. So thank you. Thank you Así so que much. muchas gracias. Ujú. I have Patricia. Sí, I was feeling Patricia. Ujú. Sí, podemos ir con Patricia. Hola. Hola. Hi. Hola. Hi. Hola, David. Hola, Marina. Hi, David and Marina. Solo quería agradecer de corazón
I just wanted to say thank you from the bottom of my heart. Como ha dicho antes Amanda, David, siempre te tengo, cada día te tengo en mi corazón y en mi mente. As Amanda said to you, David, every day I have you in my heart and in my mind. Tus palabras son de mucha utilidad para mí Your words are so helpful for me porque yo oraba por escuchar a Jesús en mi cabeza. because I was praying to be able to hear Jesus in my head. Pero cuando veo vídeos tuyos, el Espíritu Santo pone las palabras en tu boca y me contesta todo. But when I see your videos, it's like the Holy Spirit is putting the words in your mouth and He is answering all my questions. Tú tenías al libro del Curso de Milagros como oráculo You said you opened the Course in Miracles as an oracle, y mi oráculo eres tú. and you are my oracle. Oh, Y muchas gracias, solo muchas gracias por tus palabras y gracias Marina por traducir al español y a todos los hermanos porque me ponen las preguntas que yo quiero preguntar y tú pones la respuesta que yo quiero escuchar. And I'm so grateful for you, for Marina, for translating to Spanish, and all my brothers and sisters that are here, because they always say the questions that are in my heart, and you answer whatever is I need. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias, Patricia. Gracias. Beautiful. Oh, so sweet. Okay, well, we got someone else to see. Maybe Margarita. Quizá podemos ir con Margarita. Bautista. Uy. Ahorita. Oh, Otra vez. te tienes que abrir el micrófono. Sí. ¿Ya? Sí. Yeah. Ok. Wow, estoy. Hay eco. Wow. Feedback. ¿Sí me escuchan? Nos escuchamos también a nosotros. Ok. ¿Tienes dos dispositivos encendidos? No, déjame, voy a poner los audífonos. Rápido. ¿Ya? Sí. Sí. Yeah. Sí. Sí, sí. Ok, estoy temblando de la emoción. I'm shaking. I'm so excited. Yo nada más quería agradecerles a los dos, tanto Marina, a ti, David, porque realmente siento todo lo que tú dices en mi corazón. I just really wanted to say thank you, David and Marina, because really everything that you say, I feel it in my heart. Tengo más o menos como 1 año o 2 de seguir, pero veo todos tus videos, todos tus audios, los escucho todo el día. It's been almost 1 or 2 years that I found you, and I listen to every single video that you upload or every audio that you upload, every single thing. Creo que algunos hasta me los sé de memoria. I think some of them I almost know it by heart. Estoy temblando. I am shaking. Porque he vivido en carne propia. Because I have lived on, my own. Cuando tú te dejas guiar. When you let yourself be guided. Y te conviertes en un instrumento para Jesús, para Dios. And you become an instrument for God and for Jesus. Milagro tras milagro y todo te llega tan fácilmente sin que tú hagas absolutamente nada. Miracle and miracle comes without you even needing to do anything. Y justamente en la mañana estoy tomando un curso. And every morning I'm taking this course.
de canalizadora de ángeles to be a channel for the angels. y estaba haciendo una práctica. And I was doing a practice. Pregunté por un tema y fue una sorpresa también. I asked about a topic and it was a surprise too. Porque lo que ellos me respondieron fue, amada alma, Because what they said to me is, beloved soul, el mundo angelical está asistiéndote en tu despertar. you're in this angel realm is helping you in your awakening. Y eso es lo que yo he pedido porque yo quiero regresar a casa con Dios. Esa es la oración de mi corazón. And that's what I've been praying for because that's all I want. I just want to come back to remember God. That's the prayer of my heart. Y le pido a Jesús, a Dios, muéstrame, guíame, toma mi mano y llévame, así como mencionaste tú hace rato. And I just ask Jesus and God to just guide me, lead me, take my hand, as you mentioned recently. Toma mi mano, llévame. Take my hand and lead me. Y yo permito ser guiada donde Él me ponga. And I want to let myself be guided to wherever He wants me to be. Y le digo que hable a través de mí. And I ask Him to talk through me. Es la oración con la que me despierto. Utilízame. That is the prayer. Llévame. Wake up Donde with. tú gustes. Use me and take me wherever you want. So beautiful. Y creo que eso era todo lo que quería compartir porque no me gusta mucho hablar en público, I think pero that's en what mi I corazón, share because I don't really like talking in public. Oh, pero mi corazón decía hazlo, hazlo. But my heart was saying, do it, do it. yeah. Gracias David, gracias Marina, Ana Cecilia, algunos porque por la voz, porque escucho los audios, no los conozco alguna en persona, pero sí escucho su voz. Thank you, David and Marina and Ana Cecilia. Sometimes I recognize the voices because I listen to all the audios. Gracias. Gracias por ser mis testigos. Thank you for being my witness. Thank you, Margarita. Gracias, Margarita. Thank you. Thank you for speaking. Gracias por hablar. Yeah, we really feel your heart. Realmente sentimos tu corazón. Yeah. We're with you. Estamos contigo. Es posible que necesites desactivar tu micrófono, Margarita, porque no podemos hacerlo. Gracias. Maybe we can continue with Nani. Mm-hmm. ¿Podemos continuar con Nani? Hello, you can stay here. You can stay here. Hi. Puedes quedarte aquí. Hi, can you hear me okay? Hola, Yes. ¿me escuchas bien? Yeah, good. Well, I just want to say hi to you, David, Marina, Anna, Diana, everybody else who's helping and working with you guys. This is beautiful what you're doing. And I want to share something very Dame little un that segundito I para feel. que pueda traducirte. Oh, I'm sorry. Want me to just go ahead and speak slowly? Sí, para que pueda traducirte, haces un poquito y yo hago el otro poquito. Okay, sounds good. Ajá. Quería agradecerles a David, Marina, Ana, a todos los que están aquí apoyando. Me siento muy feliz. Yes, and I'm here. This is my mother, biological mother. Ella es mi madre. Her name is Hi, Carmen. Mama. I want to share something. I want to try to make it short. So Quiero algo, voy a intentar hacerlo corto. yesterday I had a surgery. Ayer tuve una cirugía. I thought it was going to be with full anesthesia, like, all general anesthesia. Pensé que me iban a poner anestesia general. Yeah. And basically what I want to share is that
the little process that I was so calm all the time. And yeah, well, you guys know I'm always in prayer. Like I just pray and trust and follow. Y yo quería compartir que yo me sentía muy en calma y como ustedes saben, todo el tiempo estoy en oración. Y confío y sigo. Yeah, and something very interesting and wonderful happened. Y algo muy interesante y maravilloso sucedió. Because for one, it was not general anesthesia. Porque uno, no tuve que tener anestesia general. So I had it localized where this whole thing was going to be. Solo me pusieron anestesia local donde iban a operar. So even though they cover me, like I wasn't able to see whatever they were working on. Y aunque me cubrieron y yo no podía ver lo que sea en lo que estuvieran trabajando. I felt the Spirit. I felt the Holy Spirit wanting me to share. Sentí que el Espíritu Santo quería que yo compartiera. So I had there were 3 surgeons, 2 anesthesiologists by my side. On the right side, they were seated looking into my eyes and see how I was doing. So it was the first anesthesiologist and his assistant. And so he was kind of like teaching her what she was supposed to do, observe, watch out for. Y a mi lado tenía 3 cirujanos y también tenía 3 anestesiólogos. Era el anestesiólogo principal que le estaba enseñando a esta otra señora cómo hacer y qué es lo que tenía que estar observando incluso en mis ojos. And so I told him before he started saying those things to his practitioner, let's say the lady that was doing the practice. So, y le dije a este anestesiólogo antes de que ella empezara a enseñarle a su practicante, digamos, practicante de anestesia. So I said to him, okay, I am going to tell you what I'm starting to feel, but I am going to tell you something else. Y le dije antes de que empezara él, le dije, voy a decirte lo que estoy sintiendo, pero también quiero decirte algo más. I'm going to tell you that the Spirit wants me to tell you certain things. Quiero decirte que el Espíritu quiere que yo te diga ciertas cosas. And I am not going to fall asleep. Y no me voy a quedar dormida. Even though I am supposed to fall asleep because I can feel physically that this is the route I am going towards. Porque siento que no me voy a quedar dormida, aunque siento que es como en la ruta en la que voy. But I need to tell you certain things that are important. Pero tengo que decirte ciertas cosas que son importantes. So while I was saying those things, I was feeling like that, yeah, it was very easy for me that I was ready to go to sleep and just stop the talk. Porque en ese momento yo sentí que era muy fácil para mí solo quedarme dormida y dejar de hablar. Okay, I'm just gonna. Can you? Yeah, we can hear you now. See, we can see you too. Okay. It looks like my internet. Okay, so basically, what I felt was the Spirit talking about love and certain things that I was clearly channeling, and even the surgeons that were on the other side of this veil that was covering were asking questions to the things that I was sharing. Básicamente sentí como que estuviera canalizando y estaba hablando del amor. Incluso los cirujanos que estaban detrás de este velo, digamos, estaban incluso haciendo preguntas a lo que yo estaba hablando. So it was like the whole time I was awake,
and I was answering to their questions. And anyway, and I'm just wrapping this up by saying that what I did yesterday was I took out 2 implants that I had faked. This is totally transparency right here. My boobies, so I had fake boobies for 17 years. And obviously they were never me. And I didn't ever like them. So when I had them done, Sí. Básicamente, durante todo este tiempo de la cirugía, yo estuve respondiendo las preguntas que ellos tenían. Y por ser totalmente transparente, lo que estaban operando era que yo tenía senos con implantes y los estaban removiendo después de 17 años que los tuve puestos. even though we know that we're not our forms, Y aunque nosotros sabemos que no somos nuestras formas, it's very clear to me that part of the journey is to get rid of the form eventually fully. sé que parte de nuestro recorrido es como dejar ir esta forma. And the things that we think are like how you need to look in order to be appreciated or validated or something like that. Y las cosas que vemos es cómo tenemos que vernos para que podamos ser apreciados y validados. So, and it has nothing to do, it's been more than 15 years, and I know it was like the craziest thing I did to me, but in terms of the spirit, I actually didn't do it to me. Y sé que esto fue, digamos, la cosa más alocada que hice hace 15 años, pero sé que esto no me lo hice a mí. El espíritu, no sé, sigue igual. Yeah, and in the world, we sometimes follow the worldly things that are the things that you should do, or the tendency, the trend. Anyway, just to finish, I want to say that the recovery was super easy. So I have 2 surgeries, I have no boobs, and I am very happy because I didn't put any new or anything else. And I'm in such a state of gratitude because of what happened in that room, and how all the people, because of this conversation and all the love that I felt and the infinite gratitude that I feel, because there's nothing more beautiful than the love of God. And I just wanted to share this. It's just pure love, nothing but love. And we need to just continue spreading what is true, that it's not the form, it's not the world's ways, and it's the spirit that leads us to very beautiful stages of mind. And I love you, by the way. Dani, no sé si quieres repetir esa última parte en español. Bueno, solamente voy a decir que finalmente de lo que se trata esto es que todo este asunto, nada más, la razón por la cual lo he compartido es porque simple y sencillamente estamos en este mundo para darnos cuenta de que nada del mundo es realmente lo que importa, y que lo único que importa es estar en el espíritu, porque es el espíritu lo que nos lleva y nos conecta a esa esencia amorosa, poderosa y amable, y de lo que se trata es de extender y compartir ese amor infinito del espíritu que viene para que toquemos y encendamos más lucecitas en muchos corazones. Y los quiero y los amo, y muchas bendiciones para todos. Beautiful. Thank you, Nani. Gracias, Nani. Yeah. What I like most about what Nani just shared Lo que me gusta acerca de lo que Nani acaba de compartir is that we can see everything as a holy encounter. es que podemos ver todo como un encuentro santo. So Nani gave an example of a surgery as a holy encounter. Entonces Nani dio un ejemplo de una cirugía como un encuentro santo.
It was a collaboration between Nani, the surgeons, the anesthesiologists. Fue una colaboración entre Nani, los cirujanos, los anestesistas. It was both a surgery and a channeling. Era una cirugía y una canalización. So it was a surgery and a prayer meeting. Entonces era una cirugía y una sesión de oración. And we can do this with Y anything. podemos hacer esto con todo. It can be a breast reduction Puede ser la reducción de senos o implantes, or talking to a salesman. o hablar con una persona, con un vendedor. People who know me know that sometimes I go to timeshares. Hay veces que las personas saben que a veces yo voy a timeshares, Yeah, it's going tiempo compartido. to a resort where they give you a good price, and I meditate by the water. Es como ir a un resort en donde te dan un muy buen precio y yo medito al lado del agua. And then they want to sell me a timeshare. Y quieren venderme el tiempo compartido. But I don't see it that way. Pero yo no lo veo como eso. I see it as a holy encounter. Yo lo veo como un encuentro santo. So I have a lot of fun with the salesman. Entonces tengo mucha diversión con los vendedores. And they talk to me for hours, Y me hablan por horas, trying to sell me a timeshare. tratando de venderme el tiempo compartido. But we end up smiling and laughing. Pero terminamos riéndonos. And we come to the point of what is the point of time? Y llega todo hacia el punto de ¿cuál es el punto del tiempo? And they say, well, I had a really good time with you, Y ellos me dicen, bueno, tuve un gran momento contigo, even though you didn't buy anything. aunque no compraste nada. But we can do this with everyone. Pero podemos hacer esto con todos. We don't have to take the role so No serious. tenemos que tomarnos el rol de manera tan seria. And Nani did a very unconventional surgery Y Nani tuvo una cirugía un poco convencional, where she was in complete communication with the surgeons and the en anesthesiologists. donde ella estaba en completa comunicación con los cirujanos y anestesistas. And then now she's lying there with her mother. We got to meet Mama. Y ahora está ahí con su madre, pudimos Yeah. conocer a mamá. You start to see everything as a way to share your heart. Puedes ver que empiezas a ver todo como una manera de compartir tu corazón. Yeah. So that's the first surgery I've ever heard of, is a channeling and surgery combined. Esa es la primera cirugía que escuché, que fue una cirugía y una canalización al mismo tiempo. But I know you, Nanny, and I know you could pull that off. Pero te conozco, Nani, y sabía que tú podías hacerlo. Yay, for Beautiful. Thank you. Gracias. Thank you, thank you, thank you. Gracias. Okay, but how are you feeling? I'm feeling good. How are you Good, feeling? yeah, good. Good. Should we Yeah. continue? Yeah. Okay. Entonces podemos quizá continuar con Mónica. Maybe we can continue with Monica. Ahí. There. Hola. Hola. Hi. Hi, everyone. Gracias. Thank you. Muchas gracias por todo lo que han compartido, porque eso, lo último de Nani, increíble. Thank you so much for Okay. everything that's been shared, even what Nani said. Thank you so much. It's incredible. Porque siento que también mi mente está restringida Because I also feel like my mind is restricted. y me encantó cómo ella expone algo que para mí es serio. And I love how she exposes something that for me is serious. Y tú, David, lo traduces a un encuentro santo, lo encuentro genial. And you, David, translated as a holy encounter, and I found that wonderful. Sé que estoy en evolución, por decirlo así, I know that I'm in some kind of evolution, to say it that way. y me encantó lo que pusieron al principio And I love what you said at the beginning acerca de una comunidad en español, about a Spanish community. porque ayer dije que le pido al Espíritu que me muestre lo que viene o lo que tengo que hacer, Because yesterday I prayed and I asked the Spirit to show me what's to come or y what to esto me do. resuena mucho. And this really resonates for me.
Así que muchas gracias. So thank you so much. Thank you, Monica. Gracias, Mónica. We love you. Te amamos. Quizás ahora podemos continuar con Elisa. ¿No? Ok, entonces con Luz. Ok, ¿me escuchan? Oh. ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero no... Ahí está, sí. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ajá. Yes. Okay. Lo que pasa es que estaba muy fastidiada porque no me escogían. The thing is that I was getting very upset because you were not picking me. Okay, so I want to be honest, and I was feeling a lot of hatred and rage. Tengo que ser honesta, estaba sintiendo mucha ira y odio. Because I raised my hand first. Porque elevé mi mano de primero. And they went to everyone but me. Y fueron a todos menos a mí. And I was taking it very personal, I Me lo guess. estaba tomando personal, supongo. And I started to feel a lot of that. I was just about to lower my hand. Y estaba a punto de bajar mi mano. Because I was feeling really bad. Porque me estaba sintiendo muy mal. And, you know, all this hatred and rage, and the hatred was projecting out onto everyone, brothers and sisters. Este odio e ira está siendo proyectado a todos mis hermanos y hermanas. So, and of course, something in me was saying, oh, don't share that. Y por supuesto, algo de mí decía, no compartas eso. Because you're going to be judged. Porque vas a ser juzgada. And it's this fear of rejection, I guess. Y creo que es este miedo al rechazo. So each time I'm not picked, así que cada vez que no me eligen, I feel rejected. Yo me siento rechazada. Or like you don't think I am important. O que tú piensas que yo no soy importante. Or I feel that I'm not important when I'm not picked. Tal vez siento que yo no soy importante cuando no me eligen. And it's not easy to share this. Y no es fácil compartir esto. Because it's very intimate. Porque se siente como algo muy íntimo. And it's not easy. Y no es fácil. To feel this way. Sentirme así. And because I've been feeling rejection. Porque he estado viendo mucho el rechazo. And feeling rejected by a community that is kind of my last resort. Sintiéndome rechazada por una comunidad que es casi como mi última recurso. It feels like devastating. Siente devastador. I don't know what you're gonna think about this sharing, but no sé qué vas a pensar acerca de lo que compartí. But I was struggling a lot, and pero estaba teniendo dificultades. Es demasiado. I guess I don't know, I have a belief in, I don't know. And when Marina finally said, oh, let's go to Elisa, I was like, no. Cuando Marina finalmente dijo, oh, vamos a Elisa, dije, no. No, now I don't want to. I mean, I've been waiting forever, and now you say, oh, let's go to Elisa. Well, no. Ahora ya no quiero. No quiero. Vamos con Elisa. No, ahora ya no quiero. Ya es muy tarde. You've been rejecting me the whole time, and now, you know, I felt a lot of hatred and a lot of hatred. Sentí mucho rechazo y mucho odio también. So that's what I wanted to share since the beginning.
Y lo que quería compartir desde que empezamos, everything that you were saying since the beginning was so beautiful, and todo lo que dijiste al principio era tan hermoso. I wanted to say my initial question before I started feeling all of this emotional distress or whatever. Y quería decir que mi pregunta original, antes de que empezara a sentir todas estas emociones, that I don't feel supported by God. que no me siento apoyada por Dios. And I feel alone. Me siento sola. And I am very afraid that if I follow this path, Y tengo mucho miedo que si yo sigo este camino, I won't have what I've been longing for so long. no voy a tener lo que he deseado en la forma por tanto tiempo. Like what I've been longing for is a beautiful relationship with a good man that I've never had. Lo que anhelo es tener una relación con un hombre bueno que no he tenido. And some other things that are useful for me, like, okay, a car. Y otras cosas que se sienten útiles como un carro. And I don't have that, and I asked for that, but I don't have it. Y no tengo eso, lo he pedido, pero no tengo. But especially what I've been longing for is a beautiful relationship with a wonderful man. Pero especialmente lo que estaban hablando en la forma es por una hermosa relación con un hombre maravilloso. A companion, someone that is there with me and we can support each other and grow together. Un compañero, alguien con el que pueda crecer y apoyarnos mutuamente. And I'm so afraid that if I keep moving forward on this path, Y tengo tanto miedo de que si sigo avanzando en este camino, I won't have that. no voy a tener eso. That God is going to be like, no, you don't need one. I won't give you that. And I'm so afraid. Es como, no lo necesitas, no lo vas a tener y tengo tanto miedo. Because I really want that. Porque realmente lo quiero. And it's not easy to share this. But God knows that I've been longing so much for that. And no es fácil compartirlo, pero Dios sabe que yo he estado anhelando mucho por eso. And I've never had it like the previous relationship that I had was just not happy at all. Y la relación previa que tuve no fue feliz para nada. So I'm very afraid. I need to feel that God is with me, that that he's with me, like he's for me, like he really cares, and he's gonna grant me that wish. That I want to know that having a partner does not mean that I'm gonna have to be away from the spiritual growth or God. Quiero sentir que Dios está ahí conmigo, que Dios está ahí para mí, que seguir este camino o que me va a conceder este deseo de tener una relación. Yeah, and that having this relationship does not mean that I'm gonna have to be away from the spiritual. Y que tener growth. esta relación no significa que vaya a tener que irme de mi crecimiento espiritual también. So that's it. I just put it all out. Así que todo, lo saqué todo. Thank you, Elisa. Gracias, Elisa. Yeah, this gathering began as the seed of an idea. Este encuentro comenzó como una semilla de idea. Where Marina and I joined with Amanda. Donde Marina y yo nos unimos con Amanda. And really wanted to bring together
a group of people from Spain y queríamos reunir un grupo de personas en España who were feeling they wanted to take more steps to go deeper into their purpose quienes estaban sintiendo que querían tomar pasos para ir más profundo en el propósito, in whatever way would emerge. en cualquiera de las formas que emerja. So originally we just had the idea of a Zoom room with people who were living in Spain. Entonces originalmente tuvimos una idea de hacer este encuentro con personas que se encontraran viviendo en España. And then we would stream to the rest of our Spanish-speaking friends Y luego transmitiríamos en vivo al resto de nuestros amigos que hablaban en español in Facebook and YouTube. en Facebook y en YouTube. But the participation would mainly be from the group living in Spain. Pero la participación iba a ser para ese grupo que vivía en España. And then we all prayed, and Amanda also felt along with us to expand the Zoom room. Pero luego oramos y Amanda y su grupo sintió y nosotros también sentimos abrir la sala de Zoom. To include other residents from other countries outside of Spain. Para incluir a todos los países que estuvieran fuera de España también. But we also remembered our original intention. Pero también recordamos nuestra intención original. And so that was a thought in our mind today when we were picking people. Entonces, ese era un pensamiento que teníamos en mente cuando estábamos eligiendo. To keep an eye out for people we've never heard from before. Para escuchar sobre personas a quien nunca habíamos escuchado antes. And also from people that we know who live in Spain. Y también personas que sí conocíamos pero que viven en España. Even JJ, he's from Spain, Incluso but JJ es de he's España, in Mexico now. pero está en México ahora. And with JJ and Amicia, Y con JJ y Omnesia, and with Amanda and y Micah, con Amanda y Maika, with Wesley and Angie, con Wesley y Angie, with Ophelia and Ramon, con Ofelia y Ramón. these are all couples that have been formed by the Holy Spirit. Todas estas son parejas que fueron formadas por el Espíritu Santo And they weren't expecting this. y no lo estaban esperando. I had communications with Amanda when she was in Spain. Yo tuve comunicaciones con Amanda cuando ella estaba en España. And I can tell you, she wasn't coming down to Mexico to find a man. Y te estoy diciendo, Amanda no estaba viniendo a México para encontrar un hombre, Jesus had other ideas. pero Jesús tuvo otras ideas. I know JJ too. He came all the way from Spain. Yo también sé que JJ vino también desde España. And he was not coming looking for a woman. Y él no estaba acá, viniendo acá buscando una mujer. I can see it Ahí on, lo puedo on his ver. face. You can see En su it. cara, lo puedes ver en su You cara. can see it too. Lo puedes ver ahí JJ también. is not looking for a woman. JJ no estaba buscando una mujer. And yet, that's exactly what he got. Y sin embargo, eso es lo que tuvo. A partnership like you are describing, Elisa. Una pareja como la que tú estás describiendo, Elisa. And when Ramon came, he was not looking for a partner either. Y cuando Ramón vino, él tampoco estaba buscando una pareja. Yeah. And Wesley definitely was not looking for a partner. Y Wesley definitivamente no estaba buscando una pareja tampoco. He was looking for anything but a partner. Estaba buscando por cualquier cosa menos una pareja. They're there too. Yeah. And we can see it on their faces. You know? And you can see it on their faces that I'm speaking the truth. Y puedes también ver en su rostro que estoy hablando la verdad. Now in the Bible it says, seek first the kingdom of heaven. Ahora, en la Biblia dice, busca primero el reino de los cielos. And all else will be added unto Y you. todo el resto te será añadido. And ever since I've known you, Elisa, Desde que te he conocido, Elisa, we've talked about steps that you could take that would help open your mind. hemos hablado acerca de pasos que tú podrías tomar para abrir tu mente. And one of them was moving outside of your biological family. Y uno de ellos fue vivir fuera de la casa, de tu casa, de tus padres biológicos. Now, I have a friend from Syria who was I communicated with on Skype for years. Ahora, yo tengo una amiga de Siria, yo me comunicaba con ella por Skype por varios años. I would be talking to her on Skype and there were bombs going off outside of her house. Yo estaba hablando con ella en Skype y había bombas que estaban por todos lados alrededor de su casa.
because she was living in a country that was engaged in a very vicious war. porque estaba en un país que estaba involucrada en una guerra muy viciosa. And I talked with her for many months, actually years, Y hablé con ella por varios años, de hecho, por varios meses, de hecho años. and we prayed and prayed. Y oramos y oramos. And she finally made it out of Syria, and she made it to Y Dubai, finalmente salió de Siria y llegó a Dubái, where her brother lived. en donde vivía su hermano. So then I talked to her for more years. Entonces luego hablé con ella por más años. We talked and talked on Skype. Hablamos por Skype. She prayed. Ella oró. And then we had an organization in Canada, Y luego nosotros teníamos una organización en Canadá. and we sponsored her to be released from the Middle East Y to la come to Canada. sponsoreamos para que sea liberada del Medio Oeste y para que pudiese ir a Canadá. And it was a miracle upon Y miracle. fue un milagro tras otro milagro. She made it to Canada, Llegó a Canadá and she was so y happy. ella estaba tan feliz. But as soon as she arrived in Pero en Canada, cuanto llegó a Canadá, I said, "Why don't you come to Mexico? le dije, ¿por qué no vienes a México? You made it out of Syria and Dubai." Saliste de Siria, saliste de Dubái, But she was too afraid. pero tenía demasiado miedo. She said, "No, I could lose my newfound refugee status." Y dijo, no, podría perder mi estado de refugio acá. But Jesus knows we have to make many jumps, Pero Jesús sabe que tenemos que saltar muchas veces. like a salmon swimming upstream Como el salmón que está yendo hacia arriba de la corriente, against the current of en the world. contra de la corriente del mundo. So what you were interpreting as rejection Entonces lo que tú estabas interpretando como rechazo was actually Jesus expanding the Zoom room so you could be in the room. era Jesús que estaba expandiendo la sala de Zoom para que tú pudieses estar en la sala de Zoom. He kept expanding the gathering so you could be in the Zoom room. Él expandió la sala para que tú pudieses estar dentro de la sala. He wants you to come inside the circle. Él quiere que vengas dentro del círculo. He's doing everything he can to reach you. Está haciendo todo lo que él puede para llegar a ti. He reached you in the family where you were not happy. Te llegó en la familia en la que tú no te sentías feliz. Now he's trying to reach you today, Ahora está tratando de llegar a ti el día de hoy and he just wants you to come closer. y quiere que te acerques. And he wants you to see the other 4 couples in this Zoom room, Y también quiere que veas las otras 4 parejas en la sala de Zoom. is because they came together to find him, Ellos se unieron para encontrarlo a él and he brought them together. y él los unió a ellos. So the thing that you fear, Entonces eso que le tienes miedo, Jesus wants to bring to you, Jesús te lo quiere dar a ti, but it does require that we take steps toward him. pero sí requiere que tomemos pasos hacia él. We have to do that first. Tenemos que hacer eso primero. I know that's how it went in my life. Sé que así es como salió en mi vida. I had to say, okay, I'm afraid, but I'm going to come to you. Dije, ok, tengo miedo, pero voy a ir hacia ti. And I'm going to trust you will bring to me what I need the most. Y yo voy a confiar que tú vas a traer hacia mí lo que yo más necesito. So Jesus knows how supportive a partner would be for you. Entonces Jesús sabe de qué tanto apoyo una pareja sería para ti. And he just says, just trust me a little bit. Y dice, ¿puedes confiar en mí un poquito? Elisa, he's saying, I got you in the Zoom room. Elisa, hice que entraras a la sala de Zoom. They had you out on YouTube somewhere Ellos querían que tú estuvieses en YouTube, en algún lugar, or Facebook. o Facebook. But I got you in the room where you could speak. Yo hice que tú pudieses entrar en la sala en donde pudieses hablar. And he says, I want you to keep coming. Y dice, quiero que sigas viniendo. Yeah, just like these 4 couples that are with us today. Como estas 4 parejas que también están con nosotros hoy. Yeah, they have lifelong partnerships to support their journey to God. Ellos tienen parejas de vida para que sean de apoyo Yeah. en este recorrido hacia Dios. And it's far from rejection. Y es lo opuesto al rechazo. Jesus is always expanding the circle to take everyone in. Jesús siempre está expandiendo el círculo para abrirlo a todos. Yeah. Even Nani and her mother from the hospital room. Incluso Nani y la madre que estaban en el Yeah. hospital. It just shows Jesus is swooping everybody in. Eso muestra que Jesús le da la bienvenida a todos. And we love you so dearly. Y te Lisa. amamos tanto, Elisa. Yeah, we're walking with you every day. Estamos caminando contigo cada día. Yeah.
Jesus is saying, I will make a place for you, Jesús dice, yo voy a hacer un lugar para ti and you can count on y that. tú puedes contar con ello. Okay, well, we have Luz Silva and Meli. Meli. Ujú. Yes, quizás we can start with Luz and then finish with Meli. Yes. Quizás podemos continuar con Luz y podemos finalizar con Meli. Hola David, Marina, Ana. Y a todos. Hi, David, Marina, and Ana. Oh, ¿puedes ponerte los auriculares que escuchamos el eco? Ah, espérate un instante. Ay, no los tenía acá y ahora estos cables están todos enredados. O si quieren seguir con Meli mientras yo desenredo esto. I'm gonna continue with Meli while I open this. Okay. Seguimos con Meli y luego volvemos contigo, Luz. Yes, We're we gonna- can go to Meli and then go back to Luz. Yeah. ¿Tienes el micrófono cerrado? Sí. Ahí está. Hola. Hola a Hi. todos. Hi, everyone. Hi, David. Hi. Oh, te tengo tanto en mi corazón. I have you so much in my heart. Oh. Marina y Ana, los saludo. Marina and Ana, I say hi to you too. Beautiful. Bueno, estoy súper nerviosa porque siempre que quiero expresar vienen todos estos nervios. I'm so nervous because every time I want to express something, all these nerves come up. Pero bueno, aquí voy. Quiero compartir lo que hay en mi corazón. I want to share what's in my heart. Estoy viviendo esta experiencia de estar en el momento presente. I am living this experience of living in the present moment. Yendo muy profundo en oración. Going very deep in prayer. En este símbolo en la mente como una ermita estoy. In this symbol in the mind, it's almost like I'm in a hermitage. Y lo que estoy sintiendo es que quiero ir mucho más profundo. And what I feel is that I want to go so much deeper. Estoy completamente entregada al Espíritu. I'm completely surrendered to the Spirit. Solo quiero recordar mi verdadera naturaleza, regresar a casa. I just want to remember my true self, come back home. Y cuando escuché sobre la comunidad en España, española, and when I heard about the community in Spain, sentí esa inspiración tan profunda en mi corazón. I felt such a big inspiration in my heart. Porque yo sé que estamos unidos en propósito en mente, los cuerpos pues no tienen nada que ver. Because I know that we are joining purpose in the mind. I know that the bodies have nothing to do with it. Pero quiero ir todo el camino con el espíritu. But I want to go all the way with the Spirit, completely. Y he sentido estar nuevamente a tu lado, David, o sea, estar en la comunidad. And I have felt again to be by your side, David, to be in the community again. He podido experimentar esta profunda paz, pero hay momentos en que surge el ego. I've been able to experience this deep peace, but I see that sometimes the ego comes up. Por eso quiero ir profundo, completamente profundo en mi camino espiritual. That's why I want to go deeper, completely in the deep end of my spiritual journey. Completamente deshacer este autoconcepto, que se deshaga completamente. Y esa es la oración en mi corazón. The prayer of my heart is that this self-concept
concept dissolves completely. Thank you. Gracias. Beautiful, Melly. Hermosa, Yeah. Meli. Yeah, I've always felt your heart. Siempre sentí tu corazón. Yeah. So we will put you as the first person on our Spanish community planning team. Así que te vamos a poner como la primera persona en nuestro equipo de planear una comunidad en español. This is the result of your hermitage. Este es el resultado de tu ermita. And Jesus will lead us into a way to have a Spanish Y community. Jesús nos va a liderar de la manera en que podamos tener una comunidad en español. Yeah. It could be in Spain, it could be in Mexico, Podría ser en España, en México, wherever he wants it to be. donde Él quiera que esté. We will show up for him. Nosotros vamos a hacer lo que Él quiera. So we are all in this hermitage of our heart. Todos estamos en esta ermita del corazón. Yeah, that's our deepest prayer. Esa es nuestra oración más profunda. So I'm happy to have you on the team. Así que estoy feliz de tenerte en el equipo. and anybody else who wants to join our team too, please type your name into the chat. Y si hay más que se quiera unir al equipo, por favor pongan su nombre en el chat. Yeah, that's the way. Let's get it in motion for Jesus. Empecemos esto para Jesús. Thank you, Melly. Gracias, Meli. And no, Luz, now, yes, Luz. oh, she has the earphones in. They're untapped. Sí, ahora sí. 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 Bueno. Sí, sí. Creo que eso fue un símbolo de que tengo que seguir desenredando para poder comunicarme mejor. I feel that that's a symbol so that I have to continue unraveling so that I can communicate better. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos, David, Marina, Ana y a todos. Well, I want to take this opportunity to say my gratitude to you, David, Marina, Ana, and everyone. Porque estas últimas 3 semanas se ha presentado un cambio muy grande y eso es gracias a todo lo que ustedes me han ayudado. Because the last 3 weeks, a big change happened, and it's because of all the help that you've given me. En estas 3 semanas me he dado cuenta de que el curso no es una actividad más de las que hago en el día. In the past 3 weeks, I've seen that the course is not just some other activity that I do during the day, sino que ahora el curso es mi vida. But now the course is my life. Y es mi vida a pesar de que estoy haciendo algo que parece no ser muy espiritual, un trabajo aparentemente del mundo. And it's my life, even though I'm doing not a very spiritual job, like a job in the world. Estoy trabajando en un colegio y hay muchos símbolos que me ayudan todo el tiempo a recordar. I'm working in a school and there are many symbols that are helping me every day to remember. Es un colegio que queda en la ladera de una montaña. It's a school that is on this side of a mountain. Entonces, siempre que me desplazo por el colegio estoy subiendo o bajando. So every time I walk through this school, I'm going either up or down. Y eso me recuerda que debo mantenerme siempre en el eje vertical. And that reminds me that I have to stay aligned in the vertical. Y lo otro que estoy haciendo es lo que tú decías, David. Cada vez que paso por una puerta, recuerdo, estoy aquí para ser verdaderamente útil. And the other thing that I'm doing, David, is that what you said, that every time I go through a door, I say I'm here to be truly helpful. Entonces, entro a clase con la mente enfocada donde debe estar. So I start my class focused where my mind is to be focused. Y, por ejemplo, la semana pasada en la clase me dio angustia porque dije, no voy a alcanzar a terminar todo lo que tenía planeado. For example, last class I felt some anguish because I wasn't going to be able to finish everything that I had planned to teach in that class. Y
Y me acordé de perdonar And I remember to forgive. y le dije a Jesús, bueno, es tu clase, tú verás qué haces. And I said to Jesus, Jesus, this is your class. You'll see what you do. Y seguí ahí como, no como la persona que está haciendo la clase, sino como una observadora. Vamos a ver qué pasa. And I was there not as the person that's giving the class, but like an observer. Let's see what's going to happen now. Y pues no se alcanzó a terminar lo que había planeado, pero salí feliz. And even though we didn't finish doing what I had planned, I was happy. Y pues estar en un salón de clase con 28 adolescentes tratando de que aprendan álgebra. And to be in a class with 28 teenagers trying that they learn algebra. Y que me acuerde de perdonar y me acuerde de Jesús. And that I remember to forgive and I remember Jesus. Eso de verdad que es un milagro. That truly is a miracle. Y eso es gracias a ustedes, entonces, gracias a todos. And that is thanks to you. So thank you, everyone. Miracles with the teenagers. Milagros con adolescentes. That is a miracle. Eso es un milagro. Oh, sweet. Dulce. Well, thank you all so much for joining us. Bueno, muchas gracias a todos por unirse a nosotros. Yeah. And if you want to add on any other comments or questions, please just type them into the chat. Y si quieren añadir más comentarios, por favor, los puedes poner en el chat. Yeah, they will reach us. Van a llegar a nosotros. Yeah. And we'll keep you posted on how things unfold. Y les vamos a hacer saber cómo se va desenvolviendo todo. Yeah, we could feel your hearts. Podemos sentir sus corazones. And that really brought us to extend this message. Y eso es lo que nos trajo a nosotros a venir aquí y extender este mensaje. So thank you all so much. Así que gracias a todos. And we send you our love. Les enviamos nuestro amor and our hearts. y nuestro corazón. Thank you. Gracias.